Suscríbete a la Panterita. Doctor, con respecto a los hinchas que han llegado, estábamos observando imágenes sobre hinchas que están bastante eufóricos, esperando por el partido. ¿Cuántos hinchas aproximadamente de Olimpia piensan que estarán en el estadio hoy? 600 hinchas. 600. Sí, señor. ¿Y cómo está el clima por allí? ¿Está el clima de verano? ¿Cuál es el comportamiento climático? El clima está perfecto, está soleado con 25, 26 grados más o menos. Doctor, ¿cómo fue el tema del entrenamiento ahí en las instalaciones de Flamengo y cómo palpita la ciudad, a sabiendas que es algo muy grande Río de Janeiro, más allá de que tiene su torcida Fluminense, ahí está en Flamengo, Vasco? ¿Se siente mucho el partido, el famoso algún hincha torcedor de Vasco, de Flamengo, haciendo fuerza por ustedes? ¿Pudieron sentir algo de eso o todavía siguen con este régimen de la burbuja y no han podido testear un poco a la ciudad? La práctica estuvo tranquila, estuvo muy bien y tenemos, sí, mucha gente de Flamengo que nos alienta a nosotros y nos pide que saquemos un resultado positivo. Y en cuanto a los futbolistas, todos en perfectas condiciones por ahora. Sí, sí, señor. Doctor, ¿cómo les cayó el tema de que Cerro les va a otorgar la platea Petengil para el Clásico? ¿Ustedes también querían la que está sobre la Avenida Novena? En realidad, nosotros tenemos 1.300 entradas que nos tienen que dar. Y con que nos den las dos bandejas de Petengil, entran las 1.300 personas que nos tienen que dar, entonces no hay mayormente dificultades con eso, ¿verdad? ¿Están de acuerdo entonces? Y es lo que nos corresponde, no por reglamento. De que estemos de acuerdo o no ya es una cuestión ajena a la discusión. Yo sé que hay que ir paso a paso y que lógicamente el objetivo supremo de Olimpia es la Copa, pero el Clásico está muy próximo. ¿Se habló de cómo se va a encarar el Clásico desde Hoy nosotros estamos concentrados en el partido de hoy. Y bueno, mañana será otro día y ahí vamos a ponernos a pensar en el Clásico. Pero el objetivo de Olimpia hoy es Copa. Doctor Jiménez, muchas gracias, mucho éxito para esta noche. Un gran abrazo. Ayer al doctor Julio Jiménez de Río de Janeiro. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Federico, ¿cómo te va? A Fabio, a Dani, a Ariel. Estamos equipo completo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Después de cuánto tiempo, muchachos? Estamos todos. Y antes de la Navidad. Poquito antes de la Navidad. Después de Navidad quedamos con Bruno, pero no estaban Dani, Ariel claro, y Federico. Nosotros nos quedamos, Fabio, a salvar el barco, hermano. Por vez primera. Espero que eso quede y conste en acta pública, ¿verdad? De ese salvataje que hemos hecho en su momento. ¿El acta desde qué año se va a correr? Porque Y sí, porque a mí me gustaría que me incluyan también, que haya una suerte de retrovisor desde el 2016. Ahí me parece, Fabio, vos te das cuenta. Hermano, la ley retroactiva. La ley rige para el futuro. Eso, empecemos por ahí, mi querido Ariel. hay algunas cuestiones que son retroactivas. No, solamente caso de lesa humanidad. Acá no estamos hablando de ninguna tortura ni de nada, ¿verdad? Está el presidente general Caballero. Bueno, gusto, presidente, de saludarte. ¿Cómo estás? Felicidades. Hola, Bruno. Buenos días a los compañeros de la mesa. Todo bien. Bueno, doctor Julio Aldama, presidente General Caballero, yo te pregunto muy sinceramente, sé que General Caballero juega muy bien, es un equipo contundente y ayer lo demostró. Y conste que en la última fecha venía un poco, yo creo que es normal, ¿verdad? Porque los equipos de ascenso, así como los chicos que suben a primera, llegan a un buen rendimiento, pero después les pasa la factura a la primera división. Y me parece que eso le pasó un poco en las últimas fechas a General Caballero. No sé si coincidís conmigo, vos tendrás una lectura mucho mejor y más clara, pero lo de ayer... Te pregunto sinceramente, ¿te sorprendió esta goleada? Sí, claro, la goleada sí, Bruno, vamos a ser honestos, sinceros, ¿verdad? Para nosotros fue un resultado que no lo esperábamos ni siendo más optimistas, ¿verdad?
pero en cuanto a lo que es el equipo, yo estoy conforme con lo que viene haciendo. General, es cierto, por ahí un par de partidos no fue el nivel que tuvimos al inicio, pero hay que tener en cuenta que el rival también juega, está el desgaste, estamos aplomándonos en lo que es la primera división, Bruno, no es fácil, tenemos muchas dificultades, no estamos jugando en nuestra cancha, nos cuesta movilizarnos, o sea, son muchas cosas, ¿verdad?, que a la larga también te pasa la factura. Entonces yo creo que una vez que ya nos estemos instalados en nuestra cancha, en nuestra casa, va a ser diferente y ya el equipo va a tener esa soltura, digamos, esa madurez que se necesita. General Caballero vino jugando bien los partidos, el último partido, por ejemplo, es cierto, el resultado deportivo no fue el esperado, pero hicimos un gran partido contra Nacional. El equipo contrario también juega, como siempre digo, ¿verdad? Y bueno, nada más que eso, el resultado por ahí no reflejó tampoco, ¿verdad? El segundo tiempo contra Nacional hicimos un gran partido, ahí lo tuvimos ahí al borde del empate. Pero bueno, esto es así, hay que seguir trabajando, Bruno, nos falta muchísimo, somos plenamente conscientes de eso y estamos en eso, ¿verdad? Con el grupo de trabajo que tenemos, con el plantel, somos conscientes de eso y estamos en eso, Bruno. Doctor, ¿y para cuándo estarían habilitando ya la cancha allí en Carendé? La 7ª fecha contra Guaireña es nuestra idea inaugurar, ahí ya está todo previsto prácticamente. ¿Y van a jugar la Sudamericana? Porque casi ya un hecho esto de fútbol, ¿cierto? Hay que ratificarlo en el otro partido y en caso de clasificar también harán de local allí. No, claro, faltan 90 minutos, nosotros somos conscientes que esto es fútbol y todavía hemos dado el primer paso, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar con mucha humildad, con sacrificio, planificando el siguiente partido, pero si Dios permite y llega a ocurrir eso de poder sortear esta primera etapa, la idea firme es la de jugar en nuestra cancha, ¿verdad? Vamos a hacer lo que esté al alcance nuestro para poder cumplir con los requerimientos de Conmebol y poder habilitarlo para jugar de local, Dios mediante. ¿La lumínica estaría en condiciones para que Conmebol lo habilite, presidente? Fabio te saluda. Sí, ¿qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Y vamos a ver, por eso nosotros vamos a solicitar la inspección de la cancha y en base a lo que ellos nos sugieran, si tenemos que poner más lámparas o lo que sea, vamos a hacer, ¿verdad? Porque nuestra idea es la de jugar en nuestra cancha. Doctor, ¿y puedes comentarnos un poco de Clementino González? Ayer fue titular, no lo fue Sasá, hizo el segundo gol, muy buenas condiciones de tu delantero. Clementino fue uno de nuestros goleadores en la intermedia, Fabio. Sí. Es un gran jugador, un jugador muy sacrificado, que trabaja silenciosamente, pero cuando tiene la oportunidad entra a demostrar, ¿verdad?, en la cancha y es un gran goleador, es un jugador, un delantero con sangre fría, como siempre digo, ¿verdad?, que cuando le toca prácticamente no desaprovecha. Es un jugador que tiene un muy buen juego aéreo, sabe pivotear, es un buen jugador. Y en caso de ratificar este pase desde el punto de vista económico, el premio es muy importante, como que el presupuesto ahí ya se va a ir cubriendo todo, ¿no? Y la verdad que para nosotros va a ser un aliciente económico demasiado importante, ¿verdad? Si llegáramos a pasar a la otra fase, eso va a ser un oxígeno, pero demasiado importante. Nos va a dar esa tranquilidad también en ese aspecto, porque no es nada fácil llevar adelante un equipo en primera división, ¿verdad? Son otros requerimientos, otros costos y bueno, sacrificado. Doctor, y en cuanto a lo dirigencial, ¿qué manejan en el mundo del fútbol respecto a la situación de Robert Harrison? Hay un fuerte rumor de que él ya en estos días estaría ya presentando renuncia. De hecho, su equipo que es Nacional, en estos días estaba posteando y en redes sociales, en Twitter específicamente, resaltando algunos logros de Robert. Se comenta que ella se iría. ¿Qué ustedes entre dirigentes manejan? Y yo realmente no estoy al tanto, Fabio, pero lo que sí no se puede como desconocer los logros que tiene Robert, ¿verdad? Como presidente, para mí personalmente es un gran dirigente, hizo mucho por el fútbol pero de repente los resultados deportivos pueden ser, ¿verdad? Pero yo creo que
el tiempo va a hacer que eso pueda venir, ¿verdad? El resultado deportivo. Hoy día, como siempre yo recalco, las canchas se han mejorado, ese es el espíritu siempre de la APF, y de ir mejorando la estructura para que los atletas puedan practicar en buenas condiciones, y yo creo que es muy loable lo que hizo el presidente, ¿verdad? Pero bueno, la decisión seguramente él lo va a tener. Yo realmente no sé, ¿verdad? Nada más que lo que escucho por la prensa, nada más también. Ahora, presidente, ¿qué postura tiene General Caballero con respecto a si renuncia Robert Harrison, el actual presidente, ahora ya? ¿Es 60 días llamado de asamblea o se tiene que hacer el orden natural de la sucesión del vicepresidente que lo suceda a Robert Harrison? Y realmente realmente no sé qué es la postura que se va a tomar durante eso en el Consejo Ejecutivo. Se va a tomar de acuerdo a la propuesta que haga el presidente, ¿verdad? Yo no sé exactamente cuál va a ser, si va a haber una renuncia, realmente yo no manejo, Bruno, te soy honesto, ¿verdad? Pero vamos a estar expectantes a lo que se decida, ¿verdad? Y a lo que marcan las reglas de la APF, ¿verdad? Seguramente, y veremos según la situación, veremos nosotros como club evaluar la situación y ver qué es lo mejor para la APF, ¿verdad? ¿Contra quién van el fin de semana, presidente? Tenemos un duro partido, Bruno, contra Guaraní en su cancha, así que estamos ya abocados en eso también. Nos espera una seguidilla de partidos que nos obliga a ponernos en condiciones. Sí, no, claro que sí. Ahora, qué esfuerzo enorme lo del tema del estadio, sin duda, porque la otra vez estábamos viendo las imágenes que compartimos en redes, el tema de la lumínica, y este paso que se puede dar por la diferencia que se dio ahora. Me parece que están creciendo demasiado rápido, presidente. Están acumulando ya, de hecho, de lo que recibían antes a lo que reciben hoy en primera división. Esto hablando la cuestión económica, pero yo enfoco en la cuestión deportiva y después la infraestructura que están ustedes generando en estos momentos en el estadio de Juan León Mallorquín. Sí, Bruno, estamos trabajando porque así como yo digo, nosotros queremos ponernos a tono, queremos cumplir con todas las exigencias y estar a tono de lo que es un torneo de primera división, ¿verdad? Como dirigentes trabajamos en lo que con nuestras capacidades, con nuestras limitaciones, trabajamos para poner a punto todo, ¿verdad? Y así, Dios mediante, vamos a inaugurar un pequeño estadio, pero que va a ser muy poquito, Dios mediante. Presidente, ¿para cuánto finalmente va a ser la capacidad del estadio? 10.000 personas, 10 a 11.000 personas. Estamos viendo en imagen ahora de ABC TV, 104 por 68, ¿verdad? Sí, 105 por 68. Sí. 105 es la dimensión del estadio, lo que pide, ¿verdad? La dimensión reglamentaria. Y con buenos espacios, ¿verdad? Perimetrales, o sea que realmente va a quedar muy bien. Perfecto. Los laterales, por ejemplo, un buen espacio, no es que va a estar muy comprimido. Sí. Presidente, de nuevo felicidades, muy amable, muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Un abrazo, saludos a todos los que están en la mesa. Adiós. Felicidades por todo lo que están haciendo. Impecable realmente el presidente de General Caballero, Juan León Mallorquín. Sorprendió a Sudamérica ayer. 3-0, inobjetable, contundencia, buenos goles, muy buenos goles. Sí, el tercero principalmente que sorprendió a toda la gente de Sol, que esperaba por lo menos el 2-0, que podía ser remontable todavía, pero llegó ese tercer tanto de Walter Rodríguez, un golazo desde 35 metros para el 3-0, que es lapidario para Sol, que en menos de 72 horas recibe 7 goles, 4 que le hizo Cerro y ayer otros 3 en un partido en donde ni siquiera tuvo una chance clara en donde se pueda decir que Arévalos, el arquero de General Caballero, estuvo atento. No, ninguna situación importante tuvo. Algunas pelotas paradas inquietando, pero muy poco en realidad. Sí. Bueno, tema Olimpia.
lo de hoy, Fluminense, se viene este gran partido, 21-30, y me gustaría ya estar con Johnny porque ustedes, bueno, tenían el contacto internacional, ¿verdad? ¿Quién está, Wilson? Doctor Sni, ¿cómo le va? Muy buenos días, excelente, excelente. Gracias por la preferencia. Bueno, son nuevos delegados del Club Guaraní. Sí, esta ya es prácticamente la cuarta fecha que el presidente me designó como delegado representante del Club Guaraní ante la divisional. Ah, muy bien. Y el presidente, ustedes tuvieron anoche una reunión, estuvo presente el presidente Juan Alberto Acosta. Sí, anoche tuvimos una reunión de la comisión directiva en la sede del club. Terminó en promedio de creo que las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Y se tocó el tema ahí, y si es cierto que la dirigencia le dio la venia y el respaldo a Juan Alberto Acosta para que este se presente como candidato a presidente de la APF. En realidad se tocaron varios puntos, ¿verdad? Lo que sí, prácticamente todos los miembros de la comisión directiva le pidió que vea la posibilidad de candidatarse para la presidencia de la APF. Él pidió tiempo, por lo menos esta semana, para ver si decidía o no. Manifestó de que tenía que consultar algunas cosas, inclusive a su familia, y bueno, nosotros respetamos eso, pero ya está en cancha de él la decisión final de candidatarse o no a la presidencia de la APF. Pero entonces los dirigentes, los directivos, todos le pidieron que se candidate representando a Guaraní como candidato a presidente de la APF. Así mismo es. Bueno, Federico, Dani, Ariel, Fabio, un vaso. Sí, están escuchando. Yo estoy leyendo algunas informaciones diciendo de que él planteaba candidatarse. No, es al revés. La dirigencia le pide para que él vea la posibilidad de candidatarse. ¿Y por qué piden ustedes eso? ¿Cuál es la necesidad que ven en relación al fútbol, en relación a la figura de Juan Alberto Acosta? En realidad nosotros creemos que él es un candidato potable, ideal para ese cargo, claro. Haciendo un poco ha demostrado en el Club Guaraní, nos ha demostrado a nosotros los dirigentes, por más de que siempre existe críticas, no es fácil manejar un club muchas veces con presupuestos apretados. Sin embargo, él ha hecho maravilla para que el Club Guaraní siga en la posición que está, en el lugar que está, ¿verdad? Muchas veces no se da la parte deportiva por algunos otros motivos, pero bueno, creemos que es un candidato potable y ojalá realmente pueda decidir y ser candidato para ser el próximo presidente de la APF. ¿Cuánto tiempo pidió para tomar una decisión? No pidió un tiempo exacto. Dijo, déjenme esta semana hablar un poco, consultar algo con mi familia, y estaríamos convocando ya la próxima semana a otra reunión, ya para que él informe definitivamente la decisión que él tome sobre el caso. Pero no es que, por ejemplo, ante el planteamiento anoche, él dijo, no estoy para esto, tengo demasiadas ocupaciones, sino todo lo contrario, y por eso les pidió el tiempo para meditar esto. Así mismo, en ningún momento él dio la negativa, en ningún momento él sí analizó de que sí sería interesante pensar primero antes de dar la palabra final, ¿verdad? Y en eso estamos. Y vuelvo a repetir, ojalá que realmente él se ponga las pilas y pueda, porque vuelvo a decirte también, nosotros creemos que es un buen candidato para la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Tienen conocimiento de otros candidatos que quieren lanzarse? Absolutamente. Yo creo que se habla de algunos así, pero de una forma no oficial, pero no realmente no todavía no tenemos candidatos que realmente ya hayan dicho definitivamente que sí se van a candidatar.
¿Y qué saben de que supuestamente Robert Addison ya en estos días deja la APF? No sabría decirles, porque él planteó muy bien en la asamblea. Lo único que él planteó en la última asamblea de la APF es de que él ya no vuelve a candidatarse. Ahora de que deja ya inmediatamente no tengo conocimiento. Yo inclusive conversé con él en el cuarto intermedio de la asamblea, donde realmente tuvimos así una conversación de medio informal, y él me ratificó ahí de que él no vuelve a candidatarse, pero en ningún momento manifestó de que ya dejaba la presidencia. Ayer, aparte, tocaron temas futbolísticos, lo de Rodi Ferreira. ¿Él está sancionado? ¿Qué pasa con él? Bueno, lo que se tocó en la parte deportiva es cada departamento dio su informe. El tema, ratificamos el apoyo al cuerpo técnico encabezado por el profesor Cubero, y está exclusivamente en manos de él la decisión final sobre Rodi Ferreira y otros jugadores que está prácticamente en la mira de, por decirlo así, de ver la situación, si van a mejorar, no van a mejorar, o qué finalmente se toma, pero es exclusiva potestad del técnico sobre los jugadores. ¿Y qué es lo que pasó con Rodi Ferreira, doctor? En realidad es muy difícil de saber exactamente, ¿verdad? Pero sí la confianza plena de él hacia él de parte de la dirigencia técnica, y yo creo que no demostró lo necesario, no demostró el nivel que él tiene que estar, y por lo tanto vuelvo a repetir, es una cuestión totalmente del cuerpo técnico, ¿no? La comisión directiva no pidió absolutamente nada, es más, hablamos sobre el apoyo al cuerpo técnico y también a los jugadores, pero la decisión final la tiene el profesor. Pero hubo un trascendido, por eso es importante, doctor, que charlemos y aclaremos ya las cosas, preguntando, y que usted tenga la oportunidad de responder como dirigente guaraní, de que hubo supuestamente un acto de indisciplina de Rodi Ferreira. No tenemos conocimiento acabado del tema. ¿Acabado? No tenemos. Pero es cierto que suele llegar tarde a las prácticas, Donaldo. Mira, debo ser sincero, le voy a mentir si opino sobre eso, porque no tengo conocimiento. Justamente de ese tema se tocó ayer, de que los dirigentes tienen que involucrarse más para poder estar un poco más cerca de los problemas que se ve. A partir de ayer se dijo eso, pero sobre ese punto específico no quiero mentir. Doctor, y ahí te hago otra pregunta. Si se candidata, acepta Juan Alberto Acosta la presidencia de la APF, que vos nos estás adelantando que es un bombazo, porque no es que Juan Alberto pidió, sino que ustedes anoche en comisión directiva le pidieron a Juan Alberto Acosta y él les dijo voy a pensar una semana. ¿Quién va a ser el presidente del Club Guaraní? ¿Cómo queda eso? Y bueno, eso ya es una cuestión que debemos también analizar una vez que tengamos la decisión. No queremos adelantar antes de que, no queremos crear falsas expectativas sin tener la respuesta positiva del presidente. Yo creo que nosotros no queremos todavía adelantar de quién puede llegar a ser presidente. Finalmente también a lo mejor él mismo plantea alguna situación, si eso se da, ¿verdad? Pero no existe ningún candidato dentro de la comisión directiva ni afuera que nosotros estemos enterados. Bueno, ¿Qué tema este? Al final resultó ser de otra manera, es otra totalmente la versión oficial, sí. En este caso, porque estamos hablando con el delegado del Club Guaraní, el doctor Snit. Claro, nos comentaba gente que se reunieron para tratar el tema fútbol y que finalmente este fue el tema fuerte de la noche. Solicitor a Juan Alberto Acosta. ¿Usted que lo conoce, Aldo, piensa que va a aceptar Juan Alberto? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si él no tenía intenciones y no tenía pensado en algún momento, y es su derecho, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos derecho o el deseo, la intención
como dirigente de ir escalando. Y yo creo que uno de los máximos cargos que uno puede llegar dentro, no todo, pero dentro del fútbol, él ya hubiera dicho de que definitivamente se negaba si no tenía intenciones. Claro. Sí, está clarísimo. Bueno, humo blanco entonces ya por un lugar, Ya tenemos un candidato aparentemente, vamos a esperar porque los otros son Luis Pettengill y Miguel Figueredo, que es lo que, para completar el lote y lo que me dicen sí, es para que Guaraní entre mañana, Sí. entre mañana o pasado, cuando se haga la reunión del Consejo Ejecutivo, que me dijeron que ya se adelantaría inclusive para hoy, y que ya llamado, y bueno, y que Robert Harrison, el presidente actual de la APF, él ya renunciaría, y la tendencia es que se haga la elección ya en 60 días, porque si no sube un vicepresidente y va hasta diciembre, y todo ese tiempo es un desgaste de candidaturas, ¿verdad? Entonces lo que quieren es acortarlo más rápido y que ya a los 60 días se elija el nuevo presidente de la APF. No sé si estoy equivocado, doctor. No, en primer lugar, la decisión asamblearia, la última asamblea decidió respetar el estatuto y que se haga de forma normal. Una vez que cambia un poco la situación, cambia el escenario con si se da la renuncia definitiva del presidente Harrison, hay que ver primero la parte jurídica si permite adelantar la asamblea, adelantar la asamblea, ya que la asamblea anterior rechazó esa moción, inclusive hubo una moción de consideración del propio Club Guaraní de que no se adelante la asamblea. Donaldo, ¿algunos integrantes de la comisión directiva renunciaron? ¿Del Club Guaraní? Sí. Sí, renunció. Ayer justamente se tocó su renuncia. Se va a volver a hablar con el compañero que era el Carlos Franco, delegado anterior, que es el amigo Carlos Franco. Quedó en manos del presidente también conversar con él para ver realmente cuál es el motivo de su renuncia, porque la carta de renuncia no habla de motivo, solamente renuncia, dice que renuncia y agradece al club por la oportunidad que tuvo en todos estos años que estuvo como dirigente. Entonces la comisión directiva en pleno le pidió al presidente que converse con el señor Carlos Franco. Perfecto. Doctor, muchas gracias por su gentileza de atendernos, muy gentil. No, al contrario, gracias a ustedes y cuando gusten. Adiós. El doctor Aldo Smith confirma, señores, anticipa a ABC Cardinal, el Cardinal Deportivo. Escuchen, señores, no es que Juan Alberto Acosta, como se venía diciendo, se candidata a la presidencia. Anoche, en reunión de la comisión directiva, los dirigentes del Club Guaraní le plantearon a Juan Alberto Acosta que se candidate como presidente de la APF. La respuesta de Juan Alberto Acosta: esperar una semana aproximadamente, que él debe consultar con su familia. Esto es lo que nos acaba de decir el doctor Aldo Smith, delegado del Club Guaraní. Exclusiva. Prácticamente todos los miembros de la comisión directiva le pidió vea la posibilidad de candidatarse para la presidencia de la APF. Él pidió tiempo, por lo menos esta semana, para ver si decidía o no. Manifestó de que tenía que consultar algunas cosas, inclusive a su familia, y bueno, nosotros respetamos eso, pero ya está en cancha de él la decisión final de candidatarse o no a la presidencia de la APF. Nosotros creemos que él es un candidato potable, ideal para ese cargo, claro, haciendo un poco de ya ha demostrado en el Club Guaraní, nos ha demostrado a nosotros los dirigentes, por más de que siempre existe críticas, no es fácil manejar un club muchas veces con presupuestos apretados. Sin embargo, él ha hecho maravillas para que el Club Guaraní siga en la posición que está, en el lugar que está, ¿verdad? Muchas veces no se da la parte deportiva por algunos otros
motivos, pero bueno, creemos que es un candidato potable y ojalá realmente pueda decidir y ser candidato para ser el próximo presidente de la APF. ¿Usted que lo conoce, Aldo, piensa que va a aceptar Juan Alberto? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si él no tenía intenciones y no tenía pensado en algún momento, y es su derecho, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos derecho o el deseo, la intención de como dirigente de ir escalando. Yo creo que es uno de los máximos cargos que uno puede llegar dentro, no todo, pero dentro del fútbol. Él ya hubiera dicho de que definitivamente se negaba si no tenía intenciones. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Juan Alberto Acosta, el primer nombre oficial, señores. Reunión anoche en la comisión directiva del Club Guaraní. Le piden que sea el candidato. Yo quiero, porque si no, pues uno pasa como si fuera que o no entiende cosas que no puede ser, ¿verdad? O pasa de tonto o pasa de que no quiere decir lo que realmente piensa, ¿verdad? Y lo tercero es lo peor para nuestra profesión, ¿verdad? Ese famoso, y se da en todos los banderíos políticos, en todas las carpas políticas, en todos los partidos políticos. Ese famoso, los amigos me pidieron, por eso vengo a presentar mi candidatura a la presidencia de la República. Y hace poco tuvimos una experiencia que la gente decía y aparecieron hasta firma de muertos. En política. ¿Están de acuerdo? Con que uno empiece y arranque emociones ya... No, pero vos, a ver, Fabio, es bola eso. Disculpame, claro, que usted utilice esa palabra. Es una falacia, porque yo te voy a decir una cosa. En privado, y por eso te digo, en privado, pues vos le decís, presidente, ¿qué tal me vos para presidente de la PB? Te va a decir, ¿sabes qué te va a decir? Te va a decir, no, déjate de joder, no, ese tema, olvídate. ¿Entiendes? O si te dice, por ejemplo, che, fulano, propicia pues nuestra candidatura, vamos a mover, pues yo quiero ser presidente y mocionen ustedes. Porque así pues se maneja el tema. Esto pasa, yo no digo que esté mal, ¿verdad? Pero ¿quién puede creer que sin que dé su anuencia previamente? Porque no es pues que los dirigentes del club o de cualquier entidad deportiva o política bajan cada uno de un ¿cómo se llama? OVNI, ¿verdad? Y se reúnen ahí y ahí se encuentran y hablan ahí, ¿verdad? Y dicen, ¿qué te parece si vos sos presidente de... Y vamos a apoyar, dale, vamos a apoyar. Y si no, esto pues se habla previamente. Y si no da su consentimiento previamente, o él mismo dice, muchachos, mocionen a ustedes, porque yo te tengo se te voy no ayer lanzar se voy ayer cuarentena. Si yo mismo voy a hablar en castellano, si yo mismo me ofrezco políticamente hablando, si yo mismo lanzo mi candidatura, no queda. Sin embargo, ¿cómo suena ahora? Guaraní le lanza, Guaraní lo respalda y Guaraní pide su candidatura. Y te dejo, ya hay un trabajo previo de un mini sondeo de una posibilidad de apoyo. Claro, con los otros clubes. Con los otros clubes. Yo creo que, Bruno, lo que dijiste, pero yo modificaría lo de políticamente. No, si es un círculo pequeño, es para la opinión pública. Porque en realidad queda feo para la opinión pública. Que si políticamente todos se conocen y es un círculo súper limitado. Es más, yo esto le doy inclusive mayor validez, mayor notoriedad, eventualmente que las otras candidaturas que mencionaste. Porque acá te doy la frase, perdón. Yo no he movido un dedo. Los amigos me piden que me candidate. Y hoy para mí es un honor que el pedido de estos queridos correligionarios y amigos depositen su confianza en mi trayectoria y en mi persona. Y estoy seguro que no voy a defraudar esa fe, esa confianza
y este gran proyecto que estamos encabezando a partir de este momento, que lanzo mi candidatura a moción de los amigos y correligionarios del Partido Colorado de Ñaracobe, Guaré. Pero ya me fui. Pero por eso sirve para la opinión pública, porque la opinión pública también vota en esas esferas. En el fútbol no, o sea, pero va a ser muy chocante. Va a quedar chocante cuando digan, muchachos, hagan ustedes, porque yo me quiero lanzar. Pero lo que te decía, y yo me acuerdo que el día después de aquel anuncio de Robert Harrison, y acá vos preguntaste por el perfil de quien por decantación se decía, entonces Miguel Figueredo. Sí. Yo te decía, yo quiero que haya contienda, yo quiero que haya proselitismo, yo quiero que haya ideas y eventualmente de otros nombres que puedan salir. Guaraniel que puede decir, muchachos, yo soy oposición hace rato, no es que ahora porque le fue todo mal. Es más, lo que vos mencionás, cuando mencionaron... Aclaro una cosa, perdón. Sí. No está mal que él se lance y no está mal que su club le apoye. Pero, sino lo que acabo de decir que yo celebro que haya contienda. Lo que te digo nomás, Dani, no está mal, sino lo que no nos quiera nomás hacer creer una cosa que... pero es válido. Yo creo que la gente sabe también, ¿verdad? Ese famoso discurso ya no... Antes era una retórica pero para que se la creía política, lo mejor, pero hoy día... Ya no corren más eso que los amigos me piden, que la directiva me pidió. No, pero en la política sí, en la deportiva yo no creo, porque en la deportiva no hay democracia. Es una cúpula. Y el universo de votantes también es una cúpula. Por eso en aquella asamblea todos pensamos, o no me digan que a nadie se le cruzó, que cuando Robert anuncia lo que anunció, y después empiezan las demostraciones de por favor, todos estábamos con cierto escepticismo de decir, lo que vos acabas de decir, yo quería, pero me conmueve el tremendo apoyo de ustedes, que a pesar de todo esto, entonces, existe eso y mucho más en la politiquería. Entonces yo divido nomás, eso sigue ocurriendo, pero a nivel elección universal, regional, municipal, lo que quieras. Acá en el fútbol, todos estamos de acuerdo, pero yo creo que es la noticia, porque es Guaraní, porque Guaraní hace años que viene sosteniendo que ellos están en la vereda enfrente. Yo hasta te diré, a veces Cerro u Olimpia dicen, nosotros nos sentimos perjudicados, y vos ves, y hay un acercamiento institucional. Guaraní es el que siempre estuvo allí. Es más, en la única contienda anterior a esta, también fue una Costa el que se presentó, y aquella vez hubo votación. No fue por aclamación. Te hablo del primer ciclo de Robert Harrison. ¿Cómo había salido eso? Acá me está preguntando Fernando de Ovejas Negras. Él se bajó, ¿verdad? Se bajó. No. ¿Quién? Federico. No, hubo votación. Sí, se resolvió. Ponele que fue, ¿sabes cómo fue? Tipo casi 70-30. Es más, Guaraní tenía el apoyo de Olimpia. Robert Harrison tenía el apoyo de Cerro. Si querés el tema de los dos grandes. ¿Ya estaba Trovato? Ya estaba. Se estaba Trovato. Se cuenta que entre gallo y medianoche se definieron votos. No, perdió, claro. ¿Sabes qué? Aquella vez... 11 votos de diferencia, dice Johnny. No fue tan cercano. Le duplicó, más que le duplicó. Porque se hablaba que como el ascenso tiene un voto y compañía, la UFI... Es que aquella vez... Sí, perdió Fernando. O sea, ¿sabes qué? No fue un tipo minuto a minuto vamos a estar... el día de las elecciones se sabía que iba a ganar Robert Harrison. Sí. Es más, yo me acuerdo... Sí, la de Cerro más o menos, La de Cerro más o menos, 10 contra 4, 20 contra Cerro. Así fue como yo creo que fue 70-30 más o menos. A lo que voy es, aquella vez inclusive se llevó micros, porque creo que estaban en el YAT. ¿Acuartelados? No, los que iban a votar, y se les llevó el micro y de allí, derechito al local de votación. ¿Saben qué pasó? ¿Concentrado? Habían votos... tuvo mucho que ver en claro, habían votos que no eran duros, no eran muy duros, recuerda, en intermedia principalmente. ¿Sabes lo que voy, Fabio? Sí. Cuando yo hablo de contienda esto es como cualquier cosa ya que estábamos hablando. Si hay un solo candidato por aclamación, no va a necesitar esforzarse. Totalmente. Mientras que si hay 1, 2, 3, vos vas a tener que esforzar. Y yo no voy al tema del prebendarismo que existe en todos los lugares. Voy al tema de esperar. Vamos a pensar un rato también en nuestro fútbol. Claro. O sea, yo sé que el voto duro pasa más por ese tipo de cosas.
Pero ya que estamos hablando de eso, de por qué nos dicen yo, no, por qué me dicen, y mucho también tiene que ver, hoy es opinión pública, hoy no puede ignorar eso. La competencia mejora y la oferta electoral seguramente. Pero que no sea Ariel, ¿sabes qué? Ellos te ofrecen 10, yo te voy a dar 12. Que no sea una subasta. ¿Y vos decís que con los actores que hay no va a ser así? Esperemos que no. Por eso yo confío en la oposición. Mira que son lo mismo que la otra vez estaban llorando con el pañuelo pidiendo por favor que se quede. Sí, pero fíjate, Federico, que la oferta electoral, que yo, más allá de que estaba cantado, al menos en la parte final de la campaña del proselitismo, que Juan José Zapag se iba a imponer, creo que también la aparición de otros candidatos hizo que el oficialismo se esforzara y presentara una mejor oferta, un mejor proyecto al público. Sí, pero ahí vota el socio. Claro, ya sé. Pero acá vota el dirigente. Pero fíjate que antes, por ejemplo, qué mejora el oficialismo había ofrecido cuando no había oponentes. Ariel, ahora estamos mal, o sea, el que aparezca tiene que aparecer, pero yo digo que la gente esta que votó y que levantó la mano siempre para aprobar incluso cosas que no estaban bien, yo no tengo mucha confianza que se dé eso que se dan y que utilicen por ejemplo, que alguien digamos de la estructura de Robert, si se presenta, arrastre otra gran parte de esos votos duros. A mí me encantaría inclusive que aparezca una persona 89-48 salió la... 89-48. Gracias, Mirandiña. 89-48. La mitad y poquito. Menos de la mitad, ¿verdad? Para cerrar, a mí inclusive me gustaría que una persona que estuvo vinculada en el que no está ahora en la dirigencia también sea un candidato, por ejemplo, ¿verdad? Fuera de la estructura ahora. Yo te digo lo siguiente, Ariel. Si se presenta... En este caso, ¿Vos sos un soñador o estás hablando en serio? Siempre fui un soñador. Y bueno, seguí nomás soñando entonces, Ariel. No, hay muchos sueños y ya cumplí. Y voy a seguir cumpliendo. No, pero no hablo de tus sueños. O sea que no va a ganar el mejor proyecto si es que se presentan 3, 4 candidatos. Él acaba de decir alguien fuera de la estructura. Sí. Y justamente ese es el que menos posibilidades tiene. No, ya sí, deseo, Bruno. Y bueno, seguí soñando. Voy a seguir soñando, Bruno, porque si no, el status quo no va a cambiar nunca. Mira, nunca hay que dejar de soñar. Esa es una premisa importante de un ser humano. Cuando vos dejás de soñar, pues ya no tenés esperanza. Ahí ya no hay caso, ya estás muerto en vida. Pero lo que te quiero decir nomás es que en este tipo de situaciones es muy difícil que gane un candidato esté por fuera. Outsider, no sé qué. Sí, tenés razón, no te voy a discutir, pero no sé, permitime expresar y exteriorizar mi deseo, porque estamos en un futuro estancado, empantanado, que no va para ningún lado, más para atrás que para adelante. Pero esto viene hace cuánto tiempo, en la época de Napú, pasando por Alejandro. O sea, a ver. Pero claro, pero yo entendí que Ariel vos complementabas. Porque bueno, acá estábamos tu idea y claro, porque acá estamos hablando de Guaraní si es una oposición. La vez pasada cuando preguntaba por el perfil de Miguel Figueredo o Ditore o hasta el propio Petengil, no son precisamente de una línea de oposición. Ahora lo que vos planteás es como tipo un tercero o un cuarto para enriquecer ese tema. Claro, pero a ver, yo sé sobre el punto, creo que incluso puede ser. Claro, pero sobre el punto, si no me falla la memoria, creo que, no sé si taxativamente, en el reglamento como que un outsider total no puede ser presidente de la PF. Tiene que tener militancia, lo van a empezar. O sea, debe ser, porque muchos preguntaron si debe ser un presidente vigente, y eso no corre. No, pero decían que alguien que fue para presentarse, alguien que estuvo militando, ¿verdad? Claro, tiene su año como presidente. Sí, no, pero él pues dice alguien fuera de la estructura. No. O sea, fuera de la estructura. Y bueno, a eso se... por ejemplo, entonces yo te entendí bien. Entonces yo te entendí bien. No, eso sí, a eso no le van a hacer. Y no le van a... Y bueno, eso es lo que pasa. Y vos te vas a subir al carro yo no me subo de soñador que te vaya a chequear contra la luna con él. Tuvo que tener... Perdón. Tuvo que tener... Ariel. No quiero andar solo si la reina le bancó. No me venga acá con... ¿Cuánto tiempo? No. Si vamos a hablar de historia, no vaya a mezclar. Momento, 7 años. Le dieron preso, le dieron... Discúlpame. Oro y compañía. 7 años, hermano, tiene que tener. Nuestro Colón. O tuvo que tener 7 años de militancia como dirigente. Por eso. Requisito de estatuto. ¿Viste? Bueno, está complicado. Por eso, o sea, un outsider completo no, pero...
O sea, por ejemplo, Chilaver no puede ser presidente de la APF. No le va a votar ni su mamá. No lo digo por reglamento. En la APF te digo Estoy yo. hablando de... por el tema de la Y no dirigencia. puede, porque no ejerce la dirigencia, pues. Qué bárbaro. Yo lo que voy es que si se presentan 3 o 4 candidatos, ojalá se presenten 3 o 4 candidatos y que gane el mejor proyecto, que esos chupamedias de la división B, la C, la intermedia, miren el proyecto y no miren más, no, este me gusta más, este le puedo solucionar, no. Ya no, que ojalá gane el mejor proyecto. Pero eso yo también ahí soy realista. No, yo también soy realista. Es que otro Discúlpame. soñador, Claro, ellos no. son los que Qué mejor proyecto. Qué mejor proyecto. Vamos, esto es un ente privado. Y así como, claro, soñadores. Así como... Con un mañana. Ah, no claro conoce. que sueño, claro que me gusta soñar. Si no sueño, ¿para qué vivo más? Hola, pocha, están todos nerviosos. No. Esto ya Yo sabés... conducido yo soy- al programa, yo me... No, yo no conozco nada. Yo estoy hablando nomás que nosotros parecemos esos... Yo soy demasiado realista ya, ¿verdad? Entonces, también tengo sueños, pero no precisamente con los muchachos de la APF, ¿verdad? Ahí ya no tengo otro tipo de sueños, pero acá me cuenta, por ejemplo, me dice que no diga su nombre, ¿verdad? Tú estabas con Pitina Costa al mediodía, estábamos ganando, dice. La asamblea. Y Robert con Alejandro se fueron junto a HC pidiendo que hable con los clubes del interior. Y la UFI que cambiaron su voto. Ahí están los que estaban acuartelados en el hotel y fueron a buscar los colectivos. Estuvieron. Sí. Estaba el presidente del Club Pasó Libertad, eso. el doctor Ditore. Presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? Bien. Un placer conversar contigo y un saludo grande a todos tus compañeros ahí que están acompañándote Bien, ahora. excelente. Vos sabés que quería hablar contigo de fútbol, hablar de Julio Enciso. Qué maravilla este chico, cómo sigue el gol que marcó. Yo le puse el título gol de Premier League, el que marcó, ¿verdad? Pero no quiero sacarte mucho tiempo, doctor. Sé que sos una persona ocupada y quiero ir a lo siguiente. ¿Cómo se plantea lo de Robert Harrison? Porque el doctor Smith, que es representante ante el Consejo, ¿verdad? Ante la divisional, de la Asociación de Guaraní, él nos confirmó que anoche la comisión directiva en pleno le pidió a Alberto Acosta que se candidate como presidente de la APF, ¿verdad? Y Alberto Acosta respondió que va a pensar una semana y que tiene que hablar con su familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la línea de sucesión? ¿Se tiene que llamar una asamblea? ¿Son 60 días de plazo? ¿O Robert Harrison tiene que ir hasta fin de año? ¿Cómo es el sistema, doctor? Mira, te explico. Y esto trata de ser lo más clarito posible porque no es nada complejo tampoco. La asociación tiene un presidente y tiene 3 vicepresidencias. Eso se había aprobado en la última asamblea de hace 4 años, ¿verdad? Cuando se eligieron autoridades. De esos 3 vicepresidentes, no hay vicepresidente primero, segundo ni tercero. O sea, no hay una escala un escalafón en la escala de sucesión, digamos. Los 3 tienen el mismo rango. Uno de ellos renunció, se acordarán que era Ramón González Gár, y se quedaron 2 vicepresidentes que el Consejo Directivo decidió, para no elegir un tercero, funcionar con 2 vicepresidentes hasta que termine el periodo. Y es así como estamos hasta ahora, ¿verdad? Por eso cuando se dice que fulano es vicepresidente primero o vicepresidente segundo, no es correcto. ¿Cómo estamos? Y como estamos esperando reunirnos un poco para ver qué pasa. A todos les sorprendió la decisión que tomó Robert, pero tiene sus motivos. Y vamos a ver qué hacemos. Si él continúa, una de las posibilidades es la que vos dijiste, que él continúe en su mandato hasta terminar el ejercicio y ahí llamar a asamblea. Otra es la que se llama una asamblea donde se tiene que plantear el cambio de todo el consejo directivo. O sea, elecciones, no cambios. Y bueno, esa es una potestad que le dejó un mandato que le dejó la asamblea, la última asamblea, al comité ejecutivo para que eso se decida.
Y en eso estamos todavía, no estamos hablando, viendo la parte jurídica, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer. Bueno, y estamos en eso, Bruno. Ya, entiendo claramente. Dani, Federico, Ariel, Fabio, ¿tienen alguna consulta? Presidente, ¿verdad que no puede un outsider, por ejemplo, un exfutbolista presentarse como candidato a presidente de la APF, verdad? Bueno, tiene que reunir ciertos requisitos que están en las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que tener 7 años de dirigencia. Ahí está. 7 años de militancia como dirigente, ¿verdad? Sí. Entonces ahí ese ya es de repente un freno para outsiders que de repente puedan ser presentados, pero si reúnen las condiciones cualquiera puede ser presentado, ¿verdad? Doctor, esa es la única condición, ¿verdad? Sí. Está claro, el freno para varios, ¿verdad? Es un freno importante por 7 años. Y se puso justamente como una cláusula, como para que evitar que de repente venga gente de afuera que no tiene ninguna experiencia en la dirigencia de un club deportivo a entrar, ¿verdad? Porque al final de cuentas se entra con los votos y bueno, y podría darse esa posibilidad. Entonces se limitó con eso a que sea una persona que por lo menos tenga una trayectoria dentro de la dirigencia deportiva, ¿verdad? Claro. Doctor, si Libertad hace lo mismo que hizo Guaraní de proponer un candidato y te dicen para candidatarte, doctor Rubén Ditore, nosotros no propusimos nada. Pero si te proponen a vos, tus directivos... No, yo ya dije que hay también un requisito que vos vas a ser candidato a presidente. O sea, si sos electo presidente o vicepresidente, no podés ejercer la función activa en ninguna comisión directiva de ningún club. Pero entonces eso me obligaría a renunciar a mi cargo en el club, y eso no lo voy a hacer. Está clarísimo. Presidente, ¿cómo estás viendo el desarrollo del arbitraje? Tema de decisiones de VAR, un gol contra Meliano. ¿Cuál es un poco la lectura que están teniendo? O que tenés vos particularmente, si es que la tenés. Y la verdad que no me gusta. No me gusta porque está habiendo demasiados problemas y estamos recién en la 5ª fecha de la apertura. Y me asusta un poquito lo que puede llegar si no se corrige a tiempo cuando se peleen cosas más importantes o puntos más valiosos, tanto arriba como abajo, ¿verdad? Me parece que hay que, teniendo la posibilidad de tecnología, por favor, que sepamos usarla. En el análisis arbitral, doctor, dijeron que no traspuso totalmente la línea ese gol o ese remate de Enciso. Y bueno, cada uno tiene su punto de vista. Yo creo que pasó. Yo creo que este es un gol que todo el mundo vio que fue gol. Así también dijeron que el balón de Tacuara, de acuerdo a la línea que se trazó contra Olimpia, fue penal, fue offside. Así como también nos favoreció a nosotros con aquel gol de General Caballero, cuando hacen el gol y por milímetros también se cobra un offside. O sea, yo creo que tenemos que ser más no sé cómo precisar más las cosas y entonces no cometemos errores. Doctor, después de este arranque espectacular de Julio Enciso, ¿no se reactivó el interés de los equipos internacionales? ¿No se reactivaron? Sí, sobre todo la prensa es la que le está dando mucho destaque en Europa. Empezó la prensa española también. Y bueno, nosotros sabíamos que iba a ser así porque el pibe está volando. No llegó a su techo todavía, ni mucho menos, puede dar mucho más. Pero imagínate, un chico con 18 años recién cumplidos, se carga el equipo en hombros y cuando tiene que aparecer, aparece y hace el desequilibrio necesario como para ganar los partidos, ¿verdad? Porque
Realmente yo soy muy crítico en ese aspecto. El equipo todavía no está rindiendo lo que debe decir. ¿Franquito se desenfocó? No entiendo, disculpame. Te preguntaba si Franquito se desenfocó. Iván. No, Franquito tuvo un problema en la rodilla. Tuvo una serie de problemas físicos, ¿verdad? COVID primero, no, le costó salir. Después tuvo un problema de la garganta, que estuvo con una infección mucho tiempo. Después tuvo un problema de la rodilla, se operó de los meniscos y está en plena recuperación ahora. Pero doctor, discúlpame Ariel, ¿quién va a pagar la multa de Barbosa? ¿El Club Libertad? Y eso ya es problema administrativo nuestro, que ya lo tenemos definido. No vale la pena. No te vayan a enojar, doctor, yo pregunto nomás. No te vayan a enojar. No, yo no me enojo. No, porque este es el problema que le afecta a Barbosa y al Club Libertad. No, ¿para qué vamos a ventilar? Ya se acabó eso. Doctor, volviendo al tema APF, esta movida que se está dando, ¿puede generar la salida de los Mellis, Barros de Queloto? No sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Veremos qué es lo que pasa. Veremos primero cómo se define. Por ahí no es esa Robertía hasta terminar. No sabemos, ¿verdad? Vamos a ver cómo eso va. Lo último, presidente, ¿y qué pensás de Alberto Acosta como potencial candidato a la presidencia? Está bien, tiene todas las condiciones y méritos necesarios como para presentarse. Si reúne los votos que necesita, si es que decide hacerlo, pues bienvenido sea, no hay problema. Pero Libertad no va a proponer ningún nombre. De momento ni lo pensamos todavía. Estamos viendo, esperando a ver qué es lo que qué resolución toma el comité ejecutivo y de acuerdo a eso como veremos. Está clarísimo. ¿La reunión es mañana? Yo no tengo información de mañana todavía. ¿Pero debe ser esta semana lo del consejo o es...? No hay tiempo, no tenemos tiempo, ni siquiera se ha convocado todavía. Esperaremos. Claro. Gracias, presidente. Muy amable, muy gentil. No, cuando quieran, muchachos, y que tengan buen resto de jornada. Igualmente, el doctor Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El otoño llega cargado de ofertas. Las mejores novedades y ofertas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos a precios irresistibles y accesible para cualquier bolsillo. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Atención, Campo 9, ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre la ruta 2 Mariscal Estigarribia, kilómetro 212, Campo 9. Por apertura, todos los combustibles tienen menos 300 guaraníes por litro, así que te esperamos para llenar tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera el martes 8, Día de la Mujer Internacional de la Mujer. Sorteos recargados, rondas de caipi, sangría, chovitragos 2x1, degustaciones este jueves 10, After Office, el viernes 11, show de Latin Cover 21:30, viernes 12 DJ Joselo 18:30, sorteos 2 millones en créditos, degustaciones, sorteos promos de show y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Llegaron a Bristol las super ofertas, vas a encontrar la mayor variedad de lavasecarropas y las mejores marcas. Escucha esta super oferta: lavarropas LG de 9 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 188.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.pe.
JPY Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Facilitale el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan Gove Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. Gove te ayuda a crecer. Aquí uno dice un dirigente, claro, se evita lo que está diciendo Dani, ¿verdad? Que aparezca un jeque de repente, o un nuevo rico. Y sabes que también... Pero también dice, si aparece un jugador como en España, por ejemplo, en España a través de la asociación de jugadores puede aparecer un jugador y se puede postular tranquilamente. Si aparece un jugador con una figura carismática. Ronaldo, pero aparece como una SA, ¿verdad? Lo que pasa es que hay países que tienen figura. Brasil ahora tiene SA, por eso compró el... Cruzeiro. Sí. Claro. Y sabes el que Inter de Milán que tiene presidente, ¿verdad? Estaba Zanetti como presidente. No, pero ahí son figuras diferentes. Claro, porque ellos son pero la selección española sí. Claro, lo que pasa es que... A Rubiales le tenía. Sí, pero allí hay... A ver, ahí tenés la Liga y la Real Federación. Claro. O sea, tenés a Tebas y tenés a Rubiales. Pero vos sabés que además ese tema de la militancia, ¿sabes por qué fue? Ahora que hago memoria. No fue antojadizo el tema de poner 7 años. Era para que no aparezcan tipos como Marcelo Recanate. Porque vos podés ser un outsider, pero mirá si tuvieras 2 o 3 años así de un impacto tremendo. Y él movió los cimientos del establishment. Hay gente que dice, mira si Trovato no era suspendido. Con lo que estaba haciendo, como dirigente. Totalmente potable. Era potable, pero fíjate. Claro, pero en esa época, porque Trovato ya tenía los años de 7. Yo estoy hablando de ahora que estamos pensando quiénes pueden ser. Pero fíjense que muy pocas veces Olimpia Cerro meten, no sé, el eterno Payaré respondía a Libertad. No, Juan Ángel. Sí, Juan Ángel, el único. Claro, pero él estaba ya muy identificado a la APF. Con la APF, con la el tema APF. de selección. Ya, lo de Cerro había quedado muy atrás, ¿verdad? Claro. Porque después tenés el papá de ¿Y Robert. Alejandro Domínguez? También. Porque él respaldó él también hace años que ya no era más dirigente de Olimpia. Es más, cuando se va a Baldo, él deja de ser dirigente de Olimpia. Digamos que tuvo el respaldo de Olimpia y tuvo el respaldo de Cerro. Samuel Eto'o es presidente de la Federación de su país. Sí. Es más, en el tema de Juan Ángel Naput, es él quien lo coloca como su vicepresidente Alejandro Domínguez, y era como una especie de, Cerro y Olimpia están unidos, pero el tema de colocar 7, en comparación a Recanate Trovato, era mucho más así del establishment. Pero cuando entró Recanate tenía algunas ideas, para bien y para mal, y eso asustó al establishment de la dirigencia del fútbol paraguayo. Por eso pusieron el tema de 7 años, porque Recanate estuvo 2 o 3 años. Mirá, o sea, vos le decías a la gente, y te decís, tan poco tiempo estuvo. Lo que pasa es que el impacto fue fuerte, por eso le pusieron un número relativamente importante, porque vos como outsider podés entrar en un club. Entonces, vamos a nuestra realidad. Acá puede ser electo entonces un dirigente entonces de 7 años. No va a ser un desconocido. Y no va a ser un desconocido, tiene que ser, normalmente es un presidente del club. ¿Por qué? Porque tiene que, entiendo luego que también, no solamente están los 7 años, el otro requisito es que te tiene que proponer un club de primera división. ¿Entendés? Por eso es que Guaraní le pide a Alberto Acosta. Ahora me estoy acordando. Entonces mi querido Ariel, Fabio, todo muy lindo. Yo les acompañaré a ustedes, pero no voy a acompañarles hasta la orilla. Después ustedes van a zarpar y se van a ir buscando su sueño, ¿verdad? Yo me voy a quedar en la orilla y le voy a decir, chao Ariel, Fabio, pero suerte, cualquier cosa me avisan. Y yo después vuelvo, hermano, vuelvo a la civilización, ustedes se van ahí. Ahí te vas a quedar con tu pueblito, eliminándote en cada, faltando fecha para el mundial. Y después le va a matar a Fabio y le va a terminar comiendo y después te va a morir ahí en el medio del mar. Sí. Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo, viajar a donde más
más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Coco, con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tu punto de venta favorita. Bueno, acá nos estamos recordando que Cerro Porteño justamente fue quien le propuso a Robert Harrison. Sí. En su momento. Y Zapag le presentó en el Predio Nacional. Una rueda de prensa conocida. ¿Se acuerdan? Y bueno, por eso voy a que un Olimpia club de apoyó primera, a Pitín. Sí. claro, y Olimpia le apoyó en su momento a Federico Pitín Acosta. En esa misma asamblea. Y acá Bueno. recordamos los guarismos, 70 y algo contra 40 y algo, y acá recordamos que 89-48. a 89-48 no fue... No, y no fue allí tan- hubo intervención de la política criolla, y acá decíamos, estaban acuartelados en un hotel para que vayan directo del hotel al centro de votación. Bueno, por favor, hablemos de fútbol. Olimpia juega hoy esta noche. Más respeto, por favor. Ya está. Vamos a dejar acá. Que cante Marquito. Que cante Marquito, no sé, opa, toda una mezcolanza de música para ir... Ariel, te voy a tirar los amigos de WhatsApp encima. Te está burlando del Olimpia. Eso no, hoy es Fluminense Olimpia, No, pero hermano. si vos Choque. decís que cante Marquito, de Brix, un hombre muy identificado con... Fluminense ya salió campeón de la Libertadores. No, fue finalista en el 2008. Ah, no hay choque de campeón acá entonces. No. Pero es un equipo con militancia, ya que estamos utilizando esa palabra. No juega Fred. Perdió 2 finales, con Sudamericano también perdió con Liga. Con el Liga. mismo Las equipo. 2 finales perdió con Liga. 8, 08 y 09. Libertadores y Copa, es Sí. ¿verdad? Sí, años seguidos. La Copa Libertadores vimos juntos la final aquella, ¿verdad? Nosotros echamos por Liga, nosotros y nuestro amigo por Fluminense. Sí. Fuimos allá en el departamento. Fíjate lo pendiente Con que abundante... están. 2008. Ya que ustedes recuerdan, Sí. fíjate lo pendiente que están los de Fluminense, que cuando la Conmebol da la designación completa, donde está Tello, y allá en el fondo está como asesor de videos. Baldassi. Sí, le Y se pusieron. volvieron locos los de Fluminense porque Baldassi fue el árbitro Fue de la esta verdad. Me final. emocioné tanto que puse radio ecuatoriana en la computadora para escuchar lo que era, porque para Ecuador fue una cosa... recuerdo, de Federico. loco, Esa fue ¿verdad? con el Vos estabas Patón. también, ¿verdad? Mira, estábamos los tres, ¿eh? Esa fue con el Patón Sí. y la Sí. y la de la Sudamericana es con Fossati. Exacto. Bueno, un saludo a Walter. Le está transportando al amigo Marini en el Uber y está escuchando, es oyente nuestro, mi querido... Ah, mira vos. Sí. Mira. Andate a la P, Ariel, cerrista de M. ¿Pero qué? Ariel, ¿qué es lo que te pasa, llorona? Ariel, respeta. Mira, yo te estoy leyendo textualmente, hermano, Yo los después mensajes. leeré también en algunas circunstancias diferentes. Juanma nos cuenta lo último con respecto al tema entrada del superclásico del domingo a las 18 horas, título, y después ya nos metemos a Olimpia Fluminense. Hay mucho por delante. Estábamos hablando de la política de la Asociación Paraguaya de Alejandro Fútbol. Domínguez no fue presidente nunca, el único que no fue presidente nunca de ni un club. Él nunca fue presidente. No, él jamás Vicepresidente, pensó que pues. iba a ser presidente. No, Vicepresidente obviamente. Ni en la comisión de su barrio. No. Él fue vicepresidente de Olimpia cuando estaba su papá como presidente. Y de Oscar Vicente Cabone. Pero muy poco, Poco. Muy poco. Pero él entró gracias a la astucia de Horacio Cartes, que le hizo la revolución a Oscar. a Oscar Harrison. Claro, y unió Cerro Olimpia. Deja de joder si querés vivir mucho. Ay, hijo de puta. No, tranquilo. No, para Esto no, yo le digo a los oyentes, no, vamos a parar la tirada, muchachos. Pero yo solamente pedí la... No, No, por favor. Sí, espérate. Te juro, mira lo que dice acá, ¿eh? Bruno Ariel, deja de joder si querés vivir mucho, dice. No, ya se le fue la cadena, no, muchachos. 12-8. Vamos, señores, a Edgar Promo y está Juanma para adelantarnos tema clásico el domingo, partidazo o caputa la olla. Estamos preparando una gran previa por ABC TV y ABC Cardinal y hoy transmitimos el partido entre Fluminense Olimpia. Hoy a las 5 de la tarde, partidazo. PSG visita al Real Madrid, transmite Canal 9. Estamos con vos, Edgar.
Llegó mitad de semana, hoy es miércoles, hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral, descuentos que van hasta el 50% en todas las sucursales y con todas las formas de pago, abonando con tus tarjetas de crédito de Banco Atlas, tenés hasta 3 cuotas sin intereses, haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y llegamos hasta donde nos indiques, no te lo pierdas en Farmacias Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Con Inverfin la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart durante todo marzo. Encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. En Asunción, teléfono 021-607-151. En Itaúa, 0294-222-050. Celular 0982-104-216 y 0982-104-287. Cerámica Itaúa, Sociedad Anónima. Cualquier club con tal de que sea afiliado a la APF puede proponer a un candidato y este mensaje es cierto. Cómo pasa el tiempo y qué increíble es la vida, ¿verdad? Porque ahora me recuerda una fuente, Naput y Pitín ganaron. Naput le pidió a Pitín para que Alejandro sea el vicepresidente. ¿Te acuerdas que era el famoso equipo país? Equipo país, sí. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Aceptó Alejandro, ¿cómo se llama? Pitín Acosta aceptó, ¿verdad? Cedió. Y Alejandro Domínguez ahora es presidente de la Conmebol y Pitín no está en el fútbol. Lo que pasa es que Pitín, acuérdate que fue vicepresidente vocero de la APF. Pitín fue el que fundió la avenida Bielsa acá, que contó cuánto iba a ganar, ¿verdad? Y ahí se desmadró todo. Y Bielsa ya cerró cualquier tipo de trato, ya no quiso más nada cuando contó el cuánto iba a ganar. Lo que recordaba como ahí, vicepresidente, uno de los 3 vicepresidentes, sí. Porque justamente Pitín, Alejandro y creo que Sosa Jovellanos, que es eterno, ¿verdad? Está allí como vicepresidente porque actualmente... ¿Vos sabés que hasta es cierto? Agüero fueron Agüero y Figueredo. Agüero y Figueredo fueron... como tesorero, que justamente estaba como uno sí, de los vicepresidentes. Y eso es lo que dijo Bruno entonces, la movida, claro. Lo traen a Ramón Soledad, que estaba con el Harrison Grande, con Oscar. Así es. Y lo derivan a Pitín. Ramón el único que quedó bien parado después de esa alianza, porque allí es donde no hubo contienda, no hubo votos, todos allí con el cerrero que era Horacio Cartes. Bueno, señores, hablemos de fútbol. Vamos a la promo de Cerro Olimpia. Venimos con Juanma, que ya está en el circuito, y ya viene Johnny. Queremos hablar con un periodista de Fluminense. Te voy a pasar el estadio. Qué hermoso estadio, el Nilton Santos. Y este no es un estadio mundialista. Twitty, estoy pasándote, por favor. Mira un poquitito la capacidad. En este hermoso estadio va a jugar hoy Olimpia. El Nilton Santos. ¿Capacidad para cuánto tiene hoy? Hoy queremos saber eso. 36.000 espectadores. Se viene el primer superclásico del año. Conexión, Cerro por el primer, ¡Aquino! Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este domingo en la Nueva Olla a las 18 horas. Y estalla la olla. Premio para el que persigue a paso firme. Super previa desde el mediodía por ABC Cardinal 730M y ABC del Este 107.1 FM. ¡Golazo, señores! ¡Del tricampeón de América, del campeón del mundo! Duplex con ABC TV desde las 15 horas. Para que Olimpia arranque con fuerza y pise bien fuerte. Super clásico por la más potente del país. Relata Bruno Pons.
transmisión comentan Federico Arias y Daniel Jung, Cerro Porteño Olimpia. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Escucha ahora el hit de Quiero Lata y Bol, que se une a Niza, un cantante urbano de Argentina, más que música de Chile, y KS de Paraguay, en una canción hecha con los sonidos de las latas. Busca el video en YouTube y sumate al movimiento Quiero Lata. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet de hogar, más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Casa Rosada, si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, tu teléfono ese teléfono, a ver, Juanma. Bruno. Sí, ahora sí. Juanma, ¿cómo está el tema para el clásico del fútbol paraguayo? Vos sabés que esta mañana estuve a las 8 de la mañana frente al Club Cerro Porteño y ya había una fila. Me fui a Tortuguita para querer desayunar y me dijo la señora, recién abrimos, Bruno, me dice, no te voy a poder atender todavía, espérame un rato. Y dije, yo no te puedo, ya me tengo que ir. Y ahí ya me fui a otro lugar. Me dieron la recomendación, el que está donde termina ¿viste ese mercado que está al lado de la cancha nacional? Sí. La parte frontal, hay un carrito ahí en el medio. Me dio una recomendación ahí y debe ser porque se llena. Para la próxima, si... Sobre novena. Pero ¿dónde está la parada de taxi? ¿Venta empanadas? Sí. Todo tiene ahí. Empanadas, sándwich, remedio. Es riquísimo ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Es riquísimo ahí, dice. Sí. Tú lo ves que paran la patrullera, los taxistas, autos de todas clases. No, si ellos paran por ahí. Sí. ¿Y los que cubren cerro van ahí, Juanma? Ahora sí, porque pasa con el tema de la pandemia, algunos de los locales ahí sobre Quinta ya no están. Pero están todavía algunos. Entonces, como otra opción está la casillita ahí de novena. Bueno, adelantame el título en Cerro y contarnos el tema de las entradas también. Juan Patiño descartado para el Superclásico del domingo. Descartado, no llega, la inflamación no disminuye, continúan los dolores para él, entonces no lo van a arriesgar evidentemente, si bien hoy es el segundo día de entrenamiento con relación al partido del domingo, no lo van a arriesgar. Hoy de vuelta nos invita el departamento de prensa a acceder al entrenamiento en Cerro Porteño a las 18, pero me dicen que Juan Patiño no va a llegar para el Superclásico, por ende habrá que ver. Williams Riveros y Carlos Rolón son las opciones que maneja Francisco Arce en ese sector para reemplazar a Juan Patiño. Y el tema de las entradas, ya dijiste, perdón. Las entradas. Ayer se comunicó de manera oficial, Bruno, en las redes sociales del Club Cerro Porteño, que ya no hay remanentes de gradería norte y preferencia, laterales y preferencia central. Ya no quedan las entradas a la venta para esos sectores.
Pero hoy el departamento socio de Cerro Porteño aclaró que sí, los socios activos, los socios al día todavía tienen el cupo guardado, por decirlo de alguna manera, para poder canjear. ¿Qué pasa? En caso, mejor dicho, de que ese cupo no se canjee por parte de los socios activos, entonces ahí lo van a poner de vuelta a disposición de la venta general. Perfecto. Bueno, ahí está. Gracias, Juanma. Volvemos más tarde. ¿Cómo no, Bruno? Estamos atentos. Adiós. Johnny, ¿estás en el circuito? Sí. Johnny. Sí. ¿Cómo te va, Johnny? Saludo para todos. Sí, señor. En línea hace 40 minutos. No, es ni necesario, Johnny. Anina la... ¿Por qué ve así, Johnny? Dame dos y recuperamos el... Lo más nuevo de Ford está aquí. Broncosport 4x4. El todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todoterreno. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Griegur, el yogur griego de Lactos Treble con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Treble, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. A ver, Johnny, por favor, que estos 40 minutos en espera sean bien saludables para vos y que te escuchemos atentamente todo lo relacionado a Olimpia. Ayer, Johnny, que quedó el misterio si en el transcurso del día iba a aparecer algún síntoma que era tu cumpleaños. ¿Siguió todo normal? ¿Todo normal hasta la noche? Normal, Federico. Totalmente normal. O sea, el tallarín, y ahí, hasta ahí ya... Sí, pasa que apareció algo en el camino, en el trabajo, entonces pasamos para otro momento. Iba a aparecer algo, pero afortunadamente el trabajo está en primer lugar, entonces el festejo va a pasar para otro día. ¿Qué? Ponemos con lo de Romerito. Le vamos a tapar la boca a Romerito en redes sociales, en todos lados están. Y después nos contás lo del equipo. Vos tenés lo de Romerito. ¿Qué es lo que pasó con Romerito, Ariel? Bueno, hay un audio atribuido a Romerito de WhatsApp. ¿Por qué es lo que decís audio atribuido? Romerito no es el que está hablando. Mira que hay muchos imitadores, por eso quiero... No, pero él no puede imitarle. Y bueno, entonces Romerito. Bueno, pero está bien, o sea, vos te cuidás la palabra atribuido, decís, o sea, el presumible narcotraficante, pero vos sabés bien que es pero narcotraficante. Pero mira que la voz, si hay una voz... Se cuida mucho, muy ayer Romerito estuvo en una alta reunión política. Sí, ¿Lo viste? Estuve en contacto con él. Velázquez, camisa roja ya. Mira. Con el Toro Velázquez, Romerito. Sí, el Toro Velázquez, sí. Lo busqué para hablar y me dijo, no tengo tiempo porque estoy ahora en un acto político. Bueno, cuando le pregunté si era su voz, porque justamente yo no tuve duda que sea, es él. ¿Verdad? Solo pensé que pudo haber sido antes, de hace años atrás. Sí, ya dijo, en aquel momento ya dijo. Y ya no me contestó. Esta vez contra Cerro también, que pasa Fluminense. No, ahora tiró muy fuerte, muy... Sí. Tenemos acá nuestro especialista en portugués. Bueno, eso es lo que le quiero pedir a Chunca, tienda que escuche, levantá poco acá. Y los amigos de Ciudad del Este también. Y los amigos de Ciudad del Este también. No, a vos el WhatsApp está lleno para vos. Yo no sé si los amigos de WhatsApp de Ciudad del Este van a... Los amigos limpistas mal interpretaron mi intervención porque simplemente quería escuchar la... Sé libre, Ariel, sé libre. La música hermosa esta de Marcos de Brillo, por supuesto. La música hermosa esta de... No, por favor te pido, cortale el micrófono por una cuestión de protección al menor. Dale, tira en bolo de Julio César. Uma pena que eu não vou poder acompanhar vocês no estádio. Eu vou ver na televisão, vou fazer churrasco, mas eu não vou poder ir com vocês no estádio porque eu já estou brigando com a torcida do Olimpia.
O jornalista já perguntou por quem eu ia torcer, eu falei, eu sou Fluminense. Aí, Olímpia que se foda mesmo. ¿Que Olimpia qué? Que se foda. Que se joda. Foda, pero que claro... Pero después dijo que se joda a la mierda, o yo entendí mal. No, yo... No. Pero dijo uno primero joda y que después que se... No, pero... Aí, Olímpia que se foda. Foda. Se foda mesmo. Se foda... Mismo. Claro. Ah... No, está bien, o sea, él... Pero primero, a ver, yo entiendo hoy en día con este tema de... se usa todo, pero... que es una charla privada. Porque también hay un contexto, ¿verdad? O sea, porque si vamos a publicar todas las charlas privadas... Pero el tema de... Quizás esa última frase. Porque dice, acá ya me preguntaron los periodistas por qué me voy a torcer. Y el año pasado era la indignación de la gente de Cerro. Y en el 2009 lo peor porque ya era semifinales de la Sudamericana. Y acá... No, pero que se foda ya en portugués. Dice otra cosa, acá me dice un amigo. Acá ya me dice otro. Joda, o sea, foda es que se le coja. ¿O no es así? La gente de Cerro te puede decir cuando puso el tema de pica y rolón que hay algunos términos de acá, no sé, no, pero eso... Foda significa que se vaya a la mierda, dice. Que se les coja, ¿viste? Por eso, acá ya... Yo te estoy diciendo lo que... audio WhatsApp bien porque Chu no me cree. No, es que no te creas, sino que lo que pasa es que capaz acá se toma la ligera el que se joda. Porque si vamos también a una cuestión, ¿qué es lo que es? Que se joda fulano o que se... Pero o sea, en Brasil, ¿qué significa que se foda? Y el que se joda... O sea, no sé si el término que se joda es liviano acá. Cuando que vos se le vaya dices a la P, por ejemplo. Cuando le dices joder... Es lo mismo que... y que se joda. Eso es suave. No es tan fuerte como lo que está diciendo vos que te dicen. No, eso ya para nosotros. Acá el que joda es coger o comerte, dice. No, yo ya no quiero entrar en terreno peligroso. Johnny, ¿y cuál es el equipo confirmado de Olimpia? Sí, está confirmado el equipo, pero antes, Bruno, recién me comunicaba con alguien del Olimpia y me dice que el viernes el hincha de Olimpia va a tener la posibilidad de comprar su entrada o sus entradas para el Superclásico del próximo domingo. A partir del viernes estará allí seguramente una mesa de la red UTS para vender a la gente del Olimpia. Y el equipo está definido, el mismo que había puesto en Medellín, de Nacional, que fue con Gastón Olveira, Víctor Salazar, Antolín Alcaraz, Saúl Salcedo y Tito Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Terlis González y el Pollo Jorge Recalde, el equipo que confirmó ayer Julio Cáceres en la última movilización del grupo en el complejo del Flamengo, un movimiento liviano, simplemente recreativo. Olimpia está definido, descanso en este momento en el hotel, el viaje con destino al Milton Santos, en el barrio del Engenho, allí se va a jugar el partido. La salida del hotel será cerca de las 18 para el plantel franqueado. Volvemos más tarde, Johnny. Muchas gracias, muy amable. Hasta cada momento, señor. Estamos con Gustavo García, colega brasileño de la Globo. Gustavo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, amigos. ¿Todo bien? Buenas tardes. Voy a intentar hablar lo mejor que puedo. Voy a intentar. No hablo tan bien, pero voy a intentar. Un gusto hablar con ustedes. Acá muchos esperanzosos por el juego de más tarde, pero creo que va a ser un gran juego. No, hablas muy bien, Te digo que se entiende claramente tu castellano y te agradezco mucho la predisposición, Gustavo. Preguntarte, ¿es correcto, Twitty, por favor, con foto atendé esto, el colega? ¿Está descartado, Fred? Sí, hay que decir una situación de destaque. En 2013, cuando Olimpia venció a Fluminense, el entrenador también era Abel Braga y Fred también estuvo en Fluminense, pero hoy no jugará por lesión.
quien va a jugar es Germán Cano. El jugador es argentino, ha destacado jugando en la Colombia, pero ahora está muy bien en Fluminense. El año pasado estuvo en Vasco y ahora está en Fluminense y empezó muy bien la temporada, con 4 goles hasta ahora. ¿Y quién va a reemplazarlo? Perdón, no comprendí. Germán Cano lo va a reemplazar. ¿Está confirmado Fluminense? Sí, Germán Cano sí. Hasta ahora lo que sabemos es que el entrenador Abel Braga va a jugar con lo mismo equipo que jugó contra Millonarios, con Fabio, Nino, Felipe Melo, David Braz, Calegari, André, Iago, Cris Silva, Luis Enrique, William Bigode y Cano. Pero en el último sábado el equipo salió campeón de la Taça Guanabara, pero el equipo que jugó muy bien y estos jugadores no jugaron. Teníamos un destacado también para John Nares, que es el mejor jugador de Fluminense en este año, pero no va a empezar el partido, pero no tiene empezado el partido. Pero hoy hay la expectativa por esto, sí. La hinchada quiere mucho esto porque está jugando muy bien John Nares, pero no ha empezado el partido. Es como un triunfo para la segunda parte de un partido. Pero que sabemos hasta ahora que no vamos a tener, pero tenemos la expectativa que se cambie algo para este juego, porque este equipo que jugó contra Millonarios es un equipo que juega más cerrado, ¿sí? Espera a los adversarios, los otros equipos, y los equipos que jugó el sábado es un equipo que trabaja mejor los mediocampos y todo. Y viene muy bien con 9 goles en los últimos 3 juegos que jugó. Acá en Brasil decimos que Fluminense ahora tiene dos equipos. Un equipo principal que está jugando la Libertadores, la Copa Libertadores, y otro equipo que está jugando en lo estadual, que ganó los 3 clásicos que jugó contra Flamengo, Vasco y Botafogo, y que están muy bien también. Entonces es un equipo que está viviendo un momento espectacular. Tuvo un inicio de temporada espectacular. El club acumula 11 victorias consecutivas, alcanzando la segunda racha más alta de su historia en partidos oficiales. Entonces hay una expectativa muy grande para este juego contra Millonarios, que acá también se ve como un juego como puedo decir, yo no sé la palabra correcta, pero como un juego de devolver a que se pasó en 2013, cuando Olimpia ganó el Fluminense en las cuartas de la Libertadores. ¿Cuál es la expectativa de público? ¿Cuántos aficionados creen que van a tener esta noche? La carga es 40.000, pero hasta ayer tenían vendido más de 35.000, me parece, algo así. Entonces creo que vamos a tener una hinchada muy grande haciendo mucha fiesta y ayudando al equipo en este primer juego, que es para Fluminense es uno de los juegos más importantes de todos, porque Fluminense nunca salió campeón en la Libertadores. Estuve en la final en 2008 y perdió en las penalidades. Entonces ahora contra Olimpia hay mucho respeto por toda la historia de Olimpia, porque se pasó en 2013, pero acá hay muchas ganas de ganar por esto, porque ahora Fluminense después de mucho tiempo tiene un equipo fuerte que empieza muy bien en la temporada, y el principal objetivo del equipo este año es la Copa Libertadores. Entonces hay mucha expectativa para este juego. La hinchada está siempre con el equipo en los partidos contra Millonarios. La carga de 21 mil ingresos se agotó como dos días antes, pero el juego se pasó en la casa de Vasco en Januario, ahora va a ser en la casa de Botafogo, en Nilton Santos. Pero el Fluminense tiene mucha historia jugando en Nilton Santos. Salió campeón nacional 2 veces en la casa de Botafogo. Acá en Brasil se habla también en la casa de Fluminense. Acá como podría decir como donde Fluminense hace fiesta, porque Botafogo no sale tan bien jugando en casa y Fluminense sale muy bien jugando en Nilton Santos.
Sabiendo que el partido, o mejor dicho, la serie se define aquí en Asunción y el recuerdo del 2013, donde acá Olimpia lo da vuelta, en Fluminense, para Abel Braga, para los jugadores, ¿cuál es un buen resultado? ¿Solamente el triunfo o entienden que tienen que marcar una diferencia de goles para venir tranquilos a Asunción? Sí, sí. Acá se habla mucho esto, que hay una necesidad de Fluminense conquistar la clasificación acá. Tienen que hacer un buen juego, hacer muchos goles acá para tener una situación mejor para jugar en Defensores del Chaco. Acá se habla mucho que Olimpia es muy fuerte jugando en casa, en Defensores del Chaco, y la hinchada sabe porque vivió esto en 2013, ¿sí? Empatamos en 0-0 acá, sin goles, y después Fluminense perdió en Defensores del Chaco, un partido muy complicado para Flu. Entonces, hay esto acá, sí. Se habla mucho sobre esto, porque Fluminense necesita hacer goles acá para jugar bien la vuelta, digamos así, con una predisposición mejor para tener un juego más tranquilo. Pero hay mucho respeto, eso hace destacar también que hay mucho respeto por Olimpia, por toda la historia, por ser conocido como campeón de las copas. Entonces hay mucho respeto, pero el momento de Fluminense acá es espectacular. Entonces hay mucha expectativa por esto, por este juego, que para la hinchada es como el juego más importante de la historia del club. El club hay muchas conquistas, ganó muchos campeonatos nacionales, es el equipo con más tiempo en Brasil, de los grandes, que participó mucho de la historia del fútbol en la América del Sur, construyó el fútbol brasileño. Los primeros pasos del fútbol brasileño se pasó en Fluminense, pero un equipo que nunca ganó la Libertadores. Entonces hay una busca por esto, y para esto hay en todo colectivo hay una percepción que es necesario hacer un buen juego ahora frente a Olimpia. Perdón, el Nilton Santos, ¿capacidad para cuántos espectadores tiene, dijiste? ¿Cuánta gente va a entrar hoy al estadio? El Nilton Santos tiene una capacidad para 44.000 más o menos, pero la carga siempre parece que colocan como 40.000, 41.000. Para este juego hay una carga de 40.000 entradas. Hasta ayer teníamos como 35.000 entradas vendidas, como 500 para la hinchada de Olimpia y todo lo resto para la hinchada de Flu. Y acá hay la expectativa por un récord de público para Fluminense jugar en Nilton Santos, que es de casi 41.000. Pero hoy hay la expectativa de que la hinchada consiga hacer algo parecido. 45.000 personas, entonces hoy está previsto que entren los 45.000. 40. No, hoy 40. La carga total del estadio es 44, pero hoy la carga para este juego es 40.000. 40. Y ayer tenían vendido como 35.000 más o menos. Ayer hasta la tarde. Pero no tenemos las nuevas parciales para este juego. Pero acá hay la expectativa de 40.000. Perfecto. Muchísimas gracias por atendernos. Muy gentil, Gustavo. Perdón, no comprendí, perdón. Muy obrigado, muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo a todos. Que todo juego salga bien, que un juego de paz, digamos así, que el mejor gane y que tenemos un buen juego. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, muy amable. Ahí está nuestro colega Gustavo García, colega brasileño de la Globo. Vamos a fondo con Olimpia, Edgar, y nos metemos de lleno al choque entre... Y sí, pone hermano, que cante Marquito, que todo lo Olimpia, bloque a fondo Olimpia después de Edgar. Mal que le pese a algunos, Olimpia, el tricampeón de América y campeón del mundo, juega esta noche. Entra Edgar, por favor. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi, para todos los gustos, son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras.
financieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Unimed. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Insiste con todo Olimpia. Pelota que le queda a Alejandro Silva en cana. Silva, gana. Impecable, busca altura en el área. Primera tirada. Está ganando al 2 veces campeón también en este duelo de ganadores, de los que conocen ser campeones de la Libertadores, de los grandes del continente, y Olimpia lo está ganando 1-0, lo gana el tricampeón, el campeón del mundo. Ale Silva lo hizo, canta Marquito, porque Ale Silva nos remonta al 2013. Olimpia 1, Atlético Nacional 0. Olimpia querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer. Olimpia alegría, Olimpia emoción, Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón. Tiro libre de esquina, córner para un relevante Alejandro Silva, pelotazo que va, el arquero le rebota el disparo, Antolín, está, Saúl, ¡gol! ¡Qué grande agresó Olimpia! ¡Gol!
después de un disparo de Antonín se desvía. Y Saúl, el hombre llamado para este empate, cuando Olimpia estaba sufriendo, cuando Olimpia estaba contra las cuerdas. Olimpia es Mohamed Ali, Olimpia es Ali. ¿Saben por qué? Porque es un grande, porque es un gigante, porque estaba recibiendo golpe tras golpe. Y después, en el momento menos esperado, aparece el golpe a lo Ali para que Olimpia empate el partido y para que el estadio Atanasio Girardot quede en silencio, como alguna vez fue entre el 89, 90 y 91. Olimpia ahora con la banda aparece para empatar el partido. Lo hizo Saúl, estaba casi nocao Olimpia. Es que es así el Olimpia, es el Mohamed Ali de la Libertadores. Olimpia empata el partido 4-2 en el global y van caminando su clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores. ¡Qué grande que es Olimpia! ¡Adelante Olimpia, siempre canta Marquito! 13 con 13 minutos. Vamos a analizar, por favor, lo del partido de esta noche, 21:30, y lo de Olimpia. ¿Qué le parece el equipo? Yo creo que es lógico, y lo último que le consultaba al colega brasileño tiene mucho que ver con la postura de cada equipo. Pues fíjate que también en su portuñol muy bien comprendido. Hizo malabarismo porque no respondió explícitamente. Porque por un lado dice el respeto que le tenemos a Olimpia, no solamente por el recuerdo de los goles que acá pasábamos, sino que definía afuera. Y ya sin la plusvalía del gol de visitante, es una ventaja para el equipo que define adentro. Pero también dice, estamos teniendo la mejor racha desde 1918, 11 victorias consecutivas. O sea, quería hacer convivir las dos cosas, porque sí, cuando vos vas a saber que vas a tener un partido más complicado en la vuelta, vos querés marcar la diferencia en la ida. Entonces, por un lado, dicen, bueno, estamos en un gran momento, más allá que no va a jugar Fred, hace rato que no juega Fred, que justamente se había lesionado en Bogotá, y daba el palmarés de Cano, como que el colega no sabía que Germán estuvo acá hace 10 años jugando por Nacional, pero no había marcado la gran diferencia. Y después, a sabiendas de los números del Olimpia. Olimpia es un equipo que más allá que ellos no van a estar mirando todo, es un equipo que no perdió en el año, que compite, sacarán que el equivalente de Olimpia Tacuarí es lo que hicieron contra Resende, guardaron a todos los titulares, se consiguió un buen resultado, pero miran y dicen, Olimpia pasó a dos equipos sin sufrir demasiado. Lo de Vallejo fue bastante simple, y lo de Nacional de Medellín, porque ellos saben lo que significa un equipo colombiano. Ni siquiera necesito ir a lo de Tolima contra Corinthians. Entonces, para entender que hay un respeto importante, y creo hay un respeto importante mutuo y un muy buen momento futbolístico que hace que los dos equipos coloquen el equipo que venía jugando la Copa Libertadores. Olimpia, referencia Nacional de Medellín; el equipo de Braga, referencia Millonarios de Bogotá. De esas cuestiones de pérdida de memoria que tengo, ¿quién había eliminado a Fluminense? Fluminense elimina a Cerro. Sí. ¿Y después quién se hace cargo de Fluminense? En la Libertadores. Barcelona, no, ¿verdad? Sí. Barcelona de Guayaquil. Es más, creo que acá hicimos, y viste que los brasileños eran así todopoderosos. Claro, pasaron todo menos... no, y Olimpia fue el primero en eliminar a un brasileño, que fue Inter. Y después Barcelona, exacto. Bueno, para tener un poquito, porque no es un equipo copero, ¿eh? No. Y lo estaba recordando el colega recién, el tema de cuánto añora la Copa, porque la única final fue aquella 2008, después le ha costado mucho, y aquel fue un equipo excepcional. Basta hablar, ¿verdad? Thiago Silva, Thiago Neves, ahora que juega Thiago Neves, número 10. Ya ese Thiago Neves le hizo repetir el penal de Baldassi. Exactamente, que después ataja al veterano, sí. Ceballos. Bueno, y Olimpia llega en un muy buen momento. ¿Cómo? Gradualmente y con poco partido te da la garantía Olimpia, ¿verdad? Porque ese lapso acá en Asunción contra Nacional de Medellín y todo el partido en Colombia, realmente un equipo muy bien parado, que se repite, que no renunció a atacar aquella vez. Han parado en una diferencia de 2 goles, y hoy creemos que con el 0-0 tampoco lo va a hacer. Y Fluminense, hablando de su racha, Fred estaba leyendo, ya está, pero
dice, no, el equipo así como anda mejor. Él volvió a los entrenamientos esta semana, pero... Mejor que está jugando muy bien. Acá me hace acordar Juan Maconca, era otro también que estaba, Darío Conca, que después fue al fútbol chino por una cifra millonaria, me acuerdo en aquel momento. Y creo que Reggie estuvo ahí, por eso siempre él mencionaba ese operativo. Lo de Darío Conca. Sí. Y bueno, y yo creo que Olimpia tiene posibilidades de traer un buen resultado, ¿no? Me parece que un empate, el tema que terminó la histeria del gol de visitante, puede pasar. Ayer vimos lo que le pasó a Barcelona. El América tiene un santa parte, hermano. Penal sobre la hora, penal pateado afuera, 0-0, y nadie te dice que Barcelona, con lo que vimos acá de América, le vaya a ganar allá, ¿verdad? Pero están saliendo mejor los partidos y se dan cosas donde los visitantes se animan. Eso está muy bueno. Y el local se anima mucho más, a diferencia de lo que era el tema del gol de visitantes. A diferencia del partido anterior que tuvo Olimpia, este equipo del Atlético, en este caso, este equipo de Fluminense, no es como el Atlético Nacional, que le gusta tener en exceso la posesión de la pelota. Es un equipo que muchas veces va directo y puede encontrarse con un Olimpia bien parado, bien estructurado atrás, que con el transcurso de los minutos, viendo esa dinámica que pueden tener y explotar los jugadores por los costados, porque tanto el lateral derecho, Calegari, como el izquierdo, Cris, van mucho al ataque. Y ahí Olimpia tiene dos fuertes en Silva y ahí con el cambio de ritmo de Ale Silva, de Cardoso, más Derlis, más el Pollo Recalde, es un equipo lento de mitad de cancha para atrás Fluminense. Y cuando tiene demasiado tiempo la pelota no sabe qué hacer con ella. Y aparte no lo tiene a Fred. Y Germán Cano, por lo general, por sus características, no es un hombre referente de área que se va a meter con los... No, el juego por afuera. Él va a salir a jugar unos metros atrás, sí. Va a tratar de no encontrar referencia defensiva a la línea defensiva de Olimpia, pero hay mucha presencia con Antolín, con Salcedo, con los Pero a partidos. diferencia de Nacional, este equipo tiene fuerza en el área. Tiene fuerza, gol, pero, tiene gol, fuerza. ¿A diferencia de quién? ¿De Nacional Medellín? Sin producir mucho, eso sí, eso tiene a su favor, ¿no? Sin producir mucho, porque es un equipo que llega poco 4 goles, hermano. y que hace goles. Claro. Tiene gol, entonces Olimpia habrá que ver dónde se para. Porque Olimpia no se metió mucho contra Atlético Nacional allá. Por momento salió a presionar. No, cuando se metió lo metieron. Porque por elección no se metió en ningún momento. Cuando lo mete Nacional, los primeros 15 del segundo tiempo lo mete con todo, ¿verdad? Sí, habrá que ver si no fue tentador el rendimiento de Quintana para Cáceres. No, yo creo que no desarma. Yo creo que, como bien dijiste, yo creo que no va a caer en la tentación. Acá me es muy dice tentadora alguien... esa opción, pero no, porque a lo que decía Fabio, antes Bruno, porque tiene dos laterales muy buenos. Sí. Muchas veces Fluminense queda con línea de 3. Baja Felipe Melo, se juntan los dos zagueros y el Nino que la vez pasada decía Federico tiene buena salida. Empuja al equipo. Entonces, estamos hablando de dos laterales que van a volverse carrileros y ahí va a ser muy importante el trabajo de Alex Silva con Fernando Cardoso y el medio campo ahí tiene un veterano como Yago. A lo que preguntabas, yo creo que Quintana es para un partido más de vuelta, donde vos sabés que el rival va a asumir que el protagonista es Olimpia. Hoy, yo creo que Olimpia asume que el protagonismo y la necesidad es de Fluminense y primero achicar los espacios y luego ver qué se puede hacer. Porque no le veo al equipo de Julio César Cáceres haciendo un golpe a golpe o ese planteamiento de Medellín. Acá dice Gun y Diguiño. Sí, Gun me decía aquí la Subirana, que también había jugado aquella sudamericana contra Cerro. Hace el gol. La del Moquete, sí. Él hace el gol. ¿Y cómo se llama el otro? Diguiño. Gun y Diguiño. Acá dice otro. Thiago Neves, pero Thiago Neves era el jugador ahí por excepción. Sí. Cuidado con Flu, si Olimpia no mejora su ritmo y las espaldas de sus centrales, se puede comer 2 goles como mínimo. Tiene razón, porque como decía Ariel, ¿de centrales? ¿De los volantes? No, de los volantes. Claro. Como decía Ariel, ¿sabes qué pasa? Si Olimpia tiene una vacación como la que tuvo acá en el primer tiempo contra el Nacional de Medellín, capaz que le hagan un gol, ¿verdad? Aquella vez Nacional entre pelotan los palos. ¿Sabes qué pasa? Duque, que es un número 9 muy limitado, corría al revés del equipo, pero yo creo que Fluminense sí tiene más gol. 4 goles, de la nada sacó goles en el partido en Colombia. Creo que se refiere el oyente al hecho de que tanto Luis Enrique como William, los extremos, hacen muchas diagonales sin pelota. Entonces pican a espalda. Es que acá Fabio, el que se cansó, entre los centrales y laterales. El que se cansó de hacer eso fue el Dorlan. Claro. En el primer partido, que le picaba, no lo seguía nadie y recibía siempre la pelota atrás de Fabio, Ortiz y de el Chico Gómez. Es que justamente al tener los laterales tan avanzados, ellos los punteros, más teniendo a un tipo como Cano,
que es más movedizo que Fred, van a tener que hacer constantemente las diagonales. Desde ese lado sí es comprensible lo de la espalda, especialmente de Alcaraz, porque uno, o sea, a lo que voy es que Olimpia como bloque también tiene que forzar a que se juegue al partido que le gusta a Antolín Alcaraz, porque si dejan campo abierto como ocurrió contra Nacional de Medellín, donde Derlis era el cuarto volante y le dejaba que suba el Candelo y Pavón ya estaba estacionado allí y era un 2-1 permanente, Tito Torres no podía salirse de allí y cualquiera de esos dos le hacía el frente a Antolín Alcaraz. Ese partido los compañeros tienen que evitar para que hoy por hoy el mejor defensor del Olimpia quede expuesto. Arouca era el otro también que estaba. Arouca que después va a jugar a Santos y sale campeón de América. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrutarlos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuatril y pulpa negra. Disfruta tu plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Rupisa, el momento especial de tu día. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pishupe Quitadol. Qué calor que hace. No importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir: embohue el calor. Con nuestra hierba indega, pantano, limón, apagas el calor y todo lo que quieras con cedrón, capi y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate indega, el sabor que dura más. Hierba mate indega. Proba pues. Opa, 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 Olimpia quiere copa y nadie se la toca. Opa, 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 Olimpia quiere copa y nadie se la toca. Opa, 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 Olimpia quiere copa y nadie se la toca. Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia. Ra, ra, ra. Cardoso que prueba derechaza. ¡Qué grande que estás, Olimpia! ¡Por Dios, qué grande! ¡Qué grande que estás!
por el camino Walter González, no importa la intención. Golazo, señores, del tricampeón de América, del campeón del mundo. Olimpia tiene que ganar aquí en el Defensor del Chaco para ir, señores, a Medellín. Gol de Fernandito Cardoso, el tricampeón de América, el campeón del mundo. De nuevo arriba, en el gigante duelo entre dos campeones de América, entre dos que conocen lo que es besar la Libertadores. Olimpia 2, Nacional 1. ¡Qué grande que sos, Olimpia, Marquito! con 28 minutos. Bueno, Johnny, ahora de lo que va a ser este gran partido. Vos sabés que esta mañana, y le traslado esta pregunta a los amigos de WhatsApp 0972-730-730, y te hago también a vos de entrada la pregunta, mi querido Johnny. ¿Qué es lo que más recordás de aquel Olimpia Fluminense del 2013? Y después contanos todo lo que tenga que ver con el partido de esta noche. Sí, varios puntos, Bruno. ¿Sí? Primero, los preparativos en la semana de, en este caso, recibimiento al plantel, y ya el juego en sí, la recuperación que tuvo el plantel, el grupo, ese gol donde Mansur se equivoca, y una reacción tremenda de Olimpia, la jerarquía en Copa Libertadores para dar vuelta al resultado real. El festejo, ese gol, cuando anota el golazo Juan Manuel Salgueiro, y Ever U. Almeida grita con todo allí en la banca de expectativa y lo abraza Iván Almeida. Imágenes que le quedan a uno después de esa lista Copa Libertadores. Sí. Vos sabés que mucha gente hoy respondió cuando puse lo de qué recuerdan de aquel Olimpia del 2013, ¿verdad? Y el tiro libre de Salgueiro, el segundo de Salgueiro, Herminio Mansur atendiendo a Fred, dice, cómo le puteé a Mansur y cómo me quedé sin garganta en el primer gol con Salgueiro, el aliento de la hinchada, lo ganó la hinchada, dice otro. Sí. Recuerdo que la hinchada fue muy crucial. Bueno, Johnny, para recapitular un poco, Olimpia está confirmado. ¿No crees que vaya a haber alguna sorpresa? No creo, Bruno, porque Julio Cáceres insistió en el mismo equipo gran parte de la semana, porque este 11 no jugó el partido por el campeonato local, sí que estuvo en Copa Libertadores, y después de inmediatamente se metió en lo que iba a ser el partido contra Fluminense. Entonces me parece que Julio, al llevar ayer al grupo al complejo del Flamengo y de hacer ciertos retoques, no va a cambiar. Lo que podría hacer en algún momento era sacrificar un delantero, sacrificar al Pollo Recalde, y que sea el único delantero Derlis González, y poblar el medio campo con Richard, con Marcos Gómez y con Hugo Quintana. Hablábamos en su momento de esa posibilidad para Colombia, tener a Alejandro Silva por derecha, Fernando Cardoso por el sector izquierdo, y que Derlis sea el único delantero. Tal cosa me parece que no va a ocurrir, así que Julio Cáceres recurre al mismo 11 de Medellín, es decir, Gastón Olveira, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antonina Alcaraz, Iván Torres. El medio campo con Alejandro Silva, abierto por derecha, por el sector izquierdo Fernando Cardoso, Richard Ortiz, el capitán, junto a Marcos Gómez, Derlis González y el Pollo Recalde, para venir esta noche al equipo del Fluminense. En Río de Janeiro, la posibilidad, decía, en algún momento de Quintana, Camacho, que también empezó a anotar goles, no está hoy Paila, y esa posibilidad de ingreso de un delantero seguramente va a recaer en el futbolista Walter González. Diego Duarte también, así que llevó 23 futbolistas para este encuentro. Todos van a estar a la expectativa. Hablamos de Marino Zamendia, Pedro González, los arqueros, Sergio Tábaro, que también puede aparecer en algún momento del partido, ya sea como lateral o como volante por derecha, sustituyendo a Alejandro Silva en caso de necesidad. Estará Mateo Gamarra como zaguero central, también puede jugar como lateral. Por la zona izquierda, Luis Cáceres, Hugo Quintana,
Edgardo Sousa, que está totalmente recuperado, futbolísticamente también, podría tener chance el próximo domingo en el Superclásico, y hoy estará en la banca explicativa Feliciano Brizuela, que levantó su nivel en el partido contra Tacuarí. Néstor Camacho, decíamos, ese golazo. Santiago Vera, que parecía que estaba un poco tocado, pero se recuperó y estará en la banca explicativa. Diego Duarte y Walter González, 12 suplentes a disposición de Julio César Cáceres para esta noche. Bueno, hay que ir pensando también en las variantes que va a tener el técnico para el partido. Si se pone muy complicado esos primeros minutos de presión de Fluminense, ahí sí quizás puede agregar un volante más, como decías, que por ahora van a jugar Richard y Gómez. Exactamente. Es que también con ese mismo 11 puede agregar un volante más. El caso de Fernando Cardoso, que haga esa tarea o ese papel, que podría ser un cuarto o un tercer volante. De esa manera, mandarlo un poco más hacia la raya Berlis, al podio como centro delantero, y agregar allí a Fernando Cardoso por el medio junto a Richard Ortiz y Marco Gómez, o en todo caso sacrificar un delantero y poner a Hugo Quintana, que está levantando pero muchísimo su nivel, mete también presión y en algún momento tendrá oportunidades en el equipo titular. ¿Y el 9 de área, Johnny, por si quiera cambiar la forma de jugar el técnico? El 9 de área será, ante la ausencia de Guillermo Paiva, Walter González. Si bien no está en contacto con las redes, le cuesta realmente definir, le cuesta llegar a los goles, Walter es el candidato número 1, porque fue titular en los primeros partidos, en la pretemporada también, ya la ausencia de Roque Santa Cruz recurrió el Julio César Cáceres, y esta noche puede aparecer en algún momento si es que hay necesidad de poner un centro delantero. Bueno, Johnny, perfecto. Un abrazo muy amable. Hasta cada momento. Creo que Federico tenía una consulta, pero ya está, Johnny creo que... No, me sacó Fabio de la... O sea, la que le preguntó Fabio es lo que le quería preguntar yo. A Johnny de repente el tema de los Gómez y compañía, ¿verdad? El doble 6. Que se mantiene firme, ¿no? También no hay por qué cambiar. Si en un momento del partido quiere cambiar el formato y jugar con un 9 de área, al no estar Paiva, y está para utilizarlo Walter González más allá que no está. Sigue Johnny. Chumbo tiene una pregunta para Johnny. Ariel, ¿alguna pregunta para Johnny previa al partido? Porque Walter González ni siquiera aguanta la pelota. Sí, es un 9 picador. Sí, pero no hay otro. Pues yo no lo veo bien a Walter González. No, pero vos estás planteando por qué tendría que cambiar. No, pues habló de la presión de los... No, eso es los volantes, eso con los volantes. Después en el segundo tiempo, si querés cambiarlo al Pollo para que acompañe a alguien, a Derly González le decía, alguien que pueda distraer por lo menos a Camacho le puede ser mejor. Por eso lo preguntaba. Porque acordate que el que termina jugando y bien en Medellín como punta es Derly González. Derly González termina jugando como el punta más adelantado cuando lo pulsan a Pablo, lo pulsaron ahí, ¿no? Duarte hizo muy buena. Duarte no juega nunca. Diego Duarte dicen que es muy buen jugador desde Olimpia, y yo las veces que lo he visto jugando por la selección paraguaya, goleador tremendo, muy buen movimiento, buen jugador. No sé cuándo le van a dar la Pero hasta ahora los que jugaron lo hicieron bien, y o sea, no es que Cáceres se encaprichó con nadie. Los que venían bien jugaron, claro. El que juega bien, el que juega bien entra y gana. Duarte no jugó bien. Gómez entró, jugó bien. Duarte, ¿cuál partido jugó Ariel? Duarte no jugó todavía. Diego Duarte no jugó. Un partido con Luqueño, pero en esta era no jugó. Nunca. Él jugó algunos amistosos previo al campeonato, pero después ya fue relegado prácticamente con Cáceres. No, con Cáceres no jugó todavía titular. Amistoso sí, porque Gómez, por ejemplo, fue un hallazgo en los partidos amistosos, que llevía dejado una muy buena impresión contra Meliano, sí. Entonces, segundo tiempo, y se notaba que... vos lo viste ya contra Meliano. Sí, cierto. Justamente habíamos resaltado eso, pero no sospechamos hasta el punto de que llegue a jugar así un partido de mucho... De Copa, hay Copa que Libertad tener miedo de promocionar. Si hace años que yo siempre vengo diciendo, hasta en el periodismo tiene que ser así. Muy pocas cosas te doy razón, pero en esta te doy razón. Tenés razón. Gracias, tenés razón. Bueno, Johnny, vamos a dejar por acá esto antes que se descomponga, ¿sí? Sí, perfecto, señor. Ya pintan de la fecha porque... No, espera, Bruno, pero tampoco contra Fluminense. Ya ahí como el Fluminense no, hay partido. Bueno, Chum, vos tenés una pregunta para Johnny.
Si ya le despedimos, quiero que... Bueno, está bien. Mañana, pues. Porque por respeto le hubiese preguntado algo a Johnny. No, si es completo. Limpia el dedillo, No, no sé. no. Es tendencia a Miguel Cardona porque... Johnny, ¿sabes por qué es tendencia a Cardona? Porque dice que está tomando jugo de, ¿cómo se llama? Jugo de coco y cerveza en la playa y que a las 4 recién se vaya a la cancha. Muy bien, exactamente, sí. ¿Qué personaje el presidente de la Olimpia? Un personaje, de verdad. Yo creo un personaje que entró muy bien en el grupo. Porque normalmente el presidente así... Y paga con que quién no va a entrar. Ahora si no paga, ¿quién va a entrar? Vámonos, Johnny. Yo no estoy más para proponen que yo sea el candidato. Entró muy bien y claro, si está el día el presidente. Andamos por presidente y no pagar 4 meses a ver si entra en el grupo. Pero Bruno, no. Estoy cansado. ¿Sabes qué? Desde hoy en más mi política va a ser cero tolerancia a los clichés. Cero tolerancia es que yo estoy en la misma situación. Esas prepisas que compran en el supermercado y meten en el horno y que ya sabe cómo sale. No. Yo soy también así. Ya no tengo paciencia. Pero autenticidad pura, hermano. Una cosa es pagar y que el futbolista te mire así hasta en forma burlona. Este presidente paga, pero le cae bien al plantel. Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo no le va a caer bien, ya mío? Si los jugadores venían arrastrando meses de situación de incertidumbre que no cobraban y llega él y les paga. ¿Cómo no le va a caer? Le va a caer bien únicamente. Aparte, Cardona, dentro de todo, es un personaje, un personaje del fútbol, ¿verdad? Porque es muy especial, como es muy sanguíneo el presidente del Olimpia, ¿verdad? Entonces por eso le cae bien al grupo, y aparte los protege, dice estos guerreros, nuestros jugadores, estos son los jugadores, está la miel de la victoria, está la miel de la victoria. No le escuchamos. Claro. En el otro discurso todavía no le conocemos. En el otro todavía no, pero yo ya les tengo también el otro discurso. No importa, señores, está bien, el Olimpia va a continuar adelante, por más que estemos como Ucrania, igual vamos a seguir peleando y más o menos así va a ser. Yo ya le tengo... Pero como perdimos no generamos más dinero y los jugadores tendrán que esperar y ahí vamos a decir los jugadores la misma gente la hinchada, ¿no? Por eso. Sí, totalmente. Julio César el emperador era adorado, hermano, por todo. ¿Y cómo terminó? La cuchilló su sobrino con todo el Senado ahí. Acordate que había gente que la última parte de Recanate no la podía ver más. Y Recanate era el ídolo máximo. ¿Verdad? ¿Te acordás? La última parte ya le dije que se vaya. Trovato mismo ya en la última época desgastado, sí. Garnero terminó desgastado. Almeida terminó desgastado después de haber llegado a la final de la Copa Libertadores. Ya estaba a punto de ganar el Tetra. ¿Te acordás? Porque el año siguiente él continuó. Y lo echaron por 4 empates en un principio de año y después lo trajeron y después lo echaron. No, en el fútbol es muy... Y Chiqui suele decir, Chiqui suele decir, mientras gana todo, acá en Cerro suele decir, él es muy especial, ¿verdad? Así mismo sigue el partido con Nacional, que Cerro apenas ganó. Ya estaban algunos pidiendo su cabeza, porque es tan cambiante, tan exquisita todo. Pero fíjate que en el caso puntual del Olimpia, comprendiendo todo lo que ustedes ya mencionaron del exitismo del fútbol, también hay, me parece que algunos elementos que son dignos para resaltar y nuevamente enfocar. Porque la última vez que charlamos con Cardona, él, por ejemplo, parafraseó a Paulo Rosso, donde habló del tema de que las victorias son cortas y por eso hay que disfrutar. Fíjate en el caso de Olimpia, Bruno, vos ya citabas el tema de los últimos años, los últimos meses. Cardona asume cuando... No, es que Cardona entra ahora que Olimpia está de ganador. Cardona fue quien acompañó en el último clásico en la nueva olla. Y él fue la cara visible de decir, muchachos, yo voy a ser diferente a Brunote. O sea, punto uno. O sea, es como que... Acá toda la pregunta era... asumen el momento más complicado históricamente de la nota vos le decías, presidente, todo lo que le preguntaba era, ¿qué es lo que se te pasó por la cabeza para agarrar o sea, yo recuerdo la primera nota, Dani, acá, cuando yo le decía, presidente, el tema con... No, pero nosotros, el Olimpia va a salir... Pero, presidente, esperame por un rato. No, pero acá nosotros vamos a estar... Nosotros estas cosas vamos a hacer. Y yo le decía, pero, presidente, acá el problema es dinero. Pero todo se puede solucionar. El Olimpia va a salir. Y nosotros se volvió una nota... Hasta si se quiere... espera, porque yo le decía, pero, presidente, con el discurso nomás no... y después él dice, no, yo voy a pagar... Voy a estar al mes... Y el discurso que da Cardona es de
primero es de mucha arenga a los jugadores, los protege mucho, dice, estos son los guerreros, él Olimpia, sudan sangre. Sudan sangre, o sea, todas las palabras que cualquier jugador quiere escuchar y la hinchada quiere escuchar, dice Cardona. Claro, pero Bruno, yo lo que voy es que... Ahora, hay que ver el discurso cuando no se den las cosas a lo mejor. Pero a ver, yo creo que es un gran plus, y lo que decía yo en el tema de la aceptación del plantel, no es que tipo la asamblea, no, me aprueban, entonces yo me voy. Pero Bruno te fuera distante, él Ya es sé, diferente. no, te pero estoy diciendo que antes está de en la eso, playa ahora con ya short sé, tomando pero- cerveza con Ya- la ya hinchada. sé, pero, o sea, O sea, hacerlo... Bruno te parece que iba a hacer No, eso. Bruno ya sé. no se venía a compartir con los jugadores a Bueno, veces. lo que te digo es hacerlo ahora. Llámale a Cardona un ratito, vamos a preguntarle si ya tomó todo su cerveza. Pero hacerlo ahora no es tan difícil, porque Olimpia está ganador. Pero estamos hablando de alguien que lo hizo cuando nadie quería asumir el club. Totalmente de acuerdo. Entonces, Dani. es un esa plus. valentía. Bueno, entonces es como yo que- creo que reconoce la gente. Cuando vengan las flacas, la vaca flaca, bueno, él puede decir, muchachos, ¿Te puede sacar pecho? no, yo agarré cuando estábamos... Ahora Olimpia, entre comillas, lo peor es que vaya a la Sudamericana. Cuando Llamale. él agarró... Necesitamos Olimpia un discurso de Cardona. Olimpia estaba para jugar contra Sol, contra Mallorquín, contra Guaireña. Sí está, o sea, a lo que voy nomás es que ese punto, y después, quieras o no, venían de 2 años con técnicos que tenían su carácter, su modo. Hablo de Garnero, de Gorosito. Ahora lo tiene Julio César Cáceres. Trajo a un profe que tiene muchísima cancha, que es el arengador oficial de Olimpia de todos los partidos. Nos vamos y siempre vemos, está allí Pablo Rosa arengando a todos los jugadores. Entonces se genera un clima que hace rato Olimpia no vivía. Olimpia No, se había es más, acostumbrado a ese tema mira, de Trovato, Benítez, Garnero, Dani. que generaba lo bueno para esa época, pero después ellos se cansaron y dijeron, espera, vayamos a otra cosa, y tuvieron 2 años en una especie de limbo. Dani, atendé. Johnny, cerramos contigo, ¿sí? Perfecto, señor. Gracias, Johnny. Adiós. Para que tengan nomás como muestra, vale un botón. Osvaldo, yo creo que era uno de los últimos presidentes así abiertos que hablaba, vos le llamás y el tipo te encaraba, te respondía y era... Te decía en tu cara lo que él pensaba. Y te cortaba también. Te puteaba, te cortaba, pero el día siguiente te atendía. Él no era un tipo rencoroso, ¿verdad? Vos podías tener diferencia con Osvaldo, pero Osvaldo cuidaba lo suyo y cuidaba lo limpia. Vamos a los últimos presidentes. Recanate explosivo, polémico. Escabone cambiante, totalmente ciclotímico, ¿verdad? Córdoba fue echado un día y al día siguiente se le presentó otra vez como No, el técnico. Cabone podía hablar 5 días siguiendo un programa y después desaparecía 3 meses. Bueno, entonces, Era así. después andate a Trovato, que se manejaba mucho por las redes, ¿verdad? Ya marca también un poco lo que hoy es la tendencia. Brunote sí que era, no sé, Suave. desabrido te diría yo, no generaba, bueno, Él era muy distanciado del políticamente plantel. no, sabes que él proyectó una imagen muy de ejecutivo. Exactamente. Y a veces el fútbol tiene unas cuotas que, por ejemplo, el mismo Trovato entendía y se metía, Sí. ponía que en la previa de algún clásico de un partido. Sí, metía Así, y pica. inclusive acá con Federico decíamos, él hacía cosas que por ejemplo al plantel no le gusta, el tema de los videitos de la jugada polémica. Sí. Cuando decía, Olimpia perdió por el arbitraje. Y en el plantel salían, no es que perdió, pero no podían salir a decir. Pero como que manejaba y Brunote fue muy Pero Cardona, por ejemplo, Carísimo era canchero. Él es el representante de la... Un tipo futbolero. Último un tipo, representante sí. de la vieja escuela. de la vieja Exactamente. escuela, sí. Así es. Oscar, carísimo que Sí, sí. ese sí que al natural vos le agarraba Claro. y sabe cómo. Esa nota que le hice. Yo le hice una nota Él estaba en la pileta, hablando de la pileta... que estaba esperando un jugador para firmar contrato y estaba en la piscina del creo que Olimpia. era Gustavo Noguera. Bueno, Gustavo Noguera. pero hay otra nota que yo no olvido. Tengo en el archivo. Pasó el tiempo y como ya es desclasificada la información, él una noche me dijo a mí, teníamos ese programa a las 6 de la tarde, Federico. ¿Te acordás vos? A las 6 de la tarde teníamos el programa. Yo le llamé un día a Oscar Carísimo Neto y él me dijo lo de Tanque Ferreira y que ese 2013 ese partido se vendió, dijo él. Ya que lo dijo él, Carísimo Neto, y yo tengo el archivo.
Y yo le dije, pues presidente, ¿vos estás seguro lo que estás diciendo? Te estoy diciendo, me dice. O sea, no fue un resbalón así nomás. Y ahí hubo cosas raras, me dijo. Ahí pasaron cosas raras, me dijo. Yo a eso también incluyo, bueno, te digo, ¿entendés? vieja escuela. Bueno, hoy en día y después tenía Recanate sus cosas, Recanate le había enviado un vuelo a Pablo Ceballos y a Luis Neri Caballero, no van a jugar por la selección y que vuelvan otra vez. Y cosas como esta. Y Cardona, los ninjas que cortaron la luz de la Olimpia Libertad de Defensores. Recanate escuchaba la radio y de acuerdo, y ahí te llamaba. Sí. Te llamaba, me acuerdo de esa época que ya estaba mal Recanate y que hablaba Regis. Decirle a ese bandeirante asesino de paraguayos, y después Biancucci era enano argentino negro. Y te llamaba, decirle a ese enano argentino negro. Pero fíjate, Bruno, Federico, narcotraficante. Se metía pero Bruno, fíjate que en esta rebobinación histórica que estamos haciendo los últimos presidentes de la Olimpia, por eso yo diferencio el tema de que sanguíneo, que arenga y todo eso, pero dentro de todo no hay algo que vos digas, no, esto no puede decir de parte de Cardona. ¿Se entiende? Porque acá mira que estamos recorriendo algunos presidentes, luces y sombras, y hasta cosas que, no, esto no se puede. Él tiene el tema de la arenga y todo eso, pero todo lo que dice, está dentro del contexto del sentido común. Información de último momento. Atención, les dije yo, hoy les adelanté acá al mediodía al comenzar, me dijeron que hoy va a ser la reunión del Consejo Ejecutivo y que renunciaría ya Robert Harrison. Adelantamos. En principio, hoy a las 16 horas, reunión del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Se confirma para hoy, reunión del Consejo Ejecutivo, 16 horas. Tenemos que mandar móviles, Wilson. Estamos atentos ahí, por favor, con Fabio, con todos los compañeros para coordinar esto. 16 horas, reunión del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Comité Ejecutivo de la APF. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anísimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp +595 21 289 1000. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo.
Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pisas Fuerte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, ¿qué esperás de Olimpia, Ariel? Bueno, mira con quién arranco. Federico, perdón, discúlpame. ¿Qué esperás de Olimpia, Federico? ¿Qué esperás de Olimpia? No, así no. Poneme música Olimpia, hermano. Bueno, un buen resultado y un planteamiento parecido al de Colombia. Me gustó mucho el del primer tiempo en Colombia. Eso espero de Olimpia. Un planteamiento parecido al de Colombia. Al del primer tiempo, sí. Bueno, y un buen resultado. Claro. ¿Y qué buen resultado? Y de empate para arriba. Bueno, está bien. Fabio, ¿qué esperás de Olimpia? Que sea atrevido. Que sus momentos aprovechen el partido. Sí, que salga a jugar, que se anime a jugar el arriba. discurso cardonista. Sí, bueno. El hincha Olimpia, ¿sabes? No. Que adora lo... Sí, que no tenga miedo de jugar el partido hoy. Fluminense. O sea, que no quiero cerrar el programa sin escucharle a Cardona el discurso. Yo le voy a pedir lo que diga. Hace tu arenga, presidente, ahí desde las playas de Río de Janeiro. No, la vez pasada, después de Tacuaré, cuando él le dice a los muchachos, Ah. muchachos, tengo que ir al vestuario a hablar, y de repente ahí, pero qué cantidad de jóvenes, viste, y se largó ahí. Quería decir no completé, porque no sé qué pasó. No, el tema del consejo hice ejecutivo. la descripción, del consejo ya está a las 4 de la tarde de la reunión. Que dicen que ahí se adelantaría la renuncia de Robert Harrison, pero eso es extraoficial y no es una información confirmada verazmente. Yo no creo que se consuma si es que no tiene la certeza de qué va a ocurrir con el tema de los plazos de las elecciones. Bueno, lo que quería decir para completar, estábamos hablando de los rasgos de los presidentes, ¿verdad? Y Cardona tiene un rasgo inclusive que a nosotros nos sorprendió. Fíjate que nosotros tenemos el hincha opina y vos ponés el micrófono, ¿verdad? Y Cardona apenas asumió la presidencia de Olimpia, salía a la cancha y él agarró el micrófono y empezó a hablar como hincha. Espectacular. Pero agarró el micrófono. ¿Verdad? Vos si no sabía que era el presidente de la Olimpia, iba a decir, a la pucha, mira, este hincha, qué frenético, de verdad. Y él hizo eso. Pues imagínate, antes, ¿dónde le iba a encontrar al presidente del club? Jamás, esperaba que termine el partido en el palco, no sé, guardapala. Y él salía con su esposa y agarró ahí. Y este es el Olimpia que queremos ver. El Olimpia. Ustedes se dan cuenta y le ponen el micrófono al periodista. No, fue justo. El Olimpia ahí le pasa el micrófono. Él le pregunta otra vez. Él se fue a entrar para recibir el premio y fue justo el momento que no le dejaron entrar. Había una zona de preferencia, tenía que entrar al campo de juego para recibir la copa. Y ahí agarró contra Sol América, fue. Olimpia Sol, final de la Copa Paraguay fue. Y él se fue del palco para entrar por la preferencia y no le dejaron entrar. Y justo estaba el micrófono y agarró el contexto. Ariel, tenemos ese material, te juro, es espectacular. Claro, ¿Te acordás de lo que yo estoy diciendo? Me acuerdo y fue viralizado porque fue tan llamativo y dentro de la noticia catalogada como curiosa. Y sí, el hincha Pina lo es un clásico. Y por eso. Porque el presidente agarra y ese material el micrófono del hincha Pina. Recorrió grupo de WhatsApp y redes sociales. Sí, espectacular. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué esperás, Chun, del Olimpia hoy? Yo creo que repetir lo de Medellín sería lo ideal. En el primer tiempo es lo que es el planteamiento. Pero yo espero que no se desespere el equipo, porque es un equipo que está en racha, pero si por allí hay algún revés, no se desespere, porque yo creo que Fluminense va a querer buscar más y más. Y el partido del famoso dura 90 minutos, no se desespere, que esté concentrado, no te pueden hacer en dos partidos diferentes 2 goles al inicio de una etapa como ocurrió con Nacional de Medellín.
y buen resultado es desde empate para arriba. Pero yo creo que ahí va a haber un buraco en el sentido de si por allí está perdiendo por la mínima. No es buscar alocadamente el empate. Vos tenés que estar palpando la temperatura del encuentro y saber que en la vuelta vas a tener factores muy positivos que no vas a tener. Para ponernos de acuerdo nomás, ¿a qué hora entramos hoy, Chuno y Federico? No, yo relato Champions League a las 5 Real Madrid y PSG. Yo estoy, hermano, y a las 7 termino. No, pero yo ya vengo directo acá. No sé a qué hora nos encontramos acá. No, es que la audiencia está expectante a nosotros, hermano, el trabajo, no sé. ¿A qué hora vamos a entrar? Cristian o... Cristian. Cristian. Bueno, vamos a quedar en lo siguiente. Entramos 20:30. Dale. Una hora antes del partido. ¿Está bien? Sí, ¿Está bien? Sí. Bueno. Eso es sin importancia si van a alargue o a penales. Viste que si en caso de 90 a tal hora, en caso de alargue a tal hora, en caso de penales a tal hora. Bueno, a ver, ¿qué esperás de Ariel Julián? Sí. ¿Por qué bajaste la...? Ponele, va a opinar. No, yo quiero salir también de Fede. No, sí, eso ya sí. es mucho. ¿Te estás concentrando, Ariel? No, ponele la música, ponele. No. No, pero ya cuando termino, hermano, todos están complotándose. Bueno, Ariel, él es un comentarista serio, un relator serio. Ya está Cardona